Lo siento mucho, nunca vas a ser Amancio Ortega. Eres clase trabajadora. Que parece que en los comités de empresa los ponga comisiones, parece No, que los no, ponga, no. que los impongamos los pone los sindicatos. para nada. Y las secciones Al revés, sindicales al es la revés, democracia. Al hombre. revés. Dice, sí, van a volver a la reforma laboral de Rajoy. Es que ya estamos. Y vosotros habéis Mira, tenido yo con otro discurso, ¿no? Pero ¿qué tal va el seguimiento? Irene. ¿Cómo va las masas? Mira, y ¿Las ahora- masas qué tal? Al final la realidad es la que me es, lo tú estar marcan- dentro y me la lo marcan conoces. los trabajadores. No te marcan Pero el tú paso. estás Me lo- dentro. me no lo te marcan el los paso. trabajadores. A No te ver, ma- que tú tengas unos derechos y una calidad de vida depende de la lucha y de la movilización. Tuya, tuya, tuya y tuya, porque Amancio Ortega no se va a movilizar por ti. Si quieres podemos ir ya, ¿eh? O sea, Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por venir. Nosotros planteábamos este debate o esta mesa redonda en torno a la reforma laboral aprobada por el Gobierno hace unos meses porque creemos que es necesario darle un espacio y un tiempo para analizarla en profundidad, ¿no? De manera sosegada. Y creemos que ahora es un buen momento porque ya ha pasado bastante tiempo, ya podemos ver algunos de sus impactos y el foco político y mediático se ha alejado un poquito y ahora ya hay espacio para el debate, la crítica, la reflexión. Pero también entendemos que la reforma laboral no viene sola, esto se enmarca dentro de un contexto histórico y político y más concretamente el movimiento sindical y obrero, que actualmente se encuentra quizás en una época complicada de cambios, tanto por cambios y transformaciones del modelo productivo, por los grandes retos a los que se enfrenta, ¿no? Entonces, obviamente, no podemos hablar de la reforma laboral sin hablar tampoco del movimiento obrero y el sindical actualmente aquí en Aragón y en el resto del Estado español. Un poquito lo que queremos con este debate, con esta mesa, es reflexionar y llegar a algunas conclusiones sobre legislación laboral, si se aplica, no se aplica, cuál es la correlación de fuerzas que hay dentro del mercado laboral, el nivel de organización y qué podemos hacer, ¿no? Para mejorar la sindicación y que el movimiento obrero continúe avanzando, sobre todo para afrontar la crisis a la que parece que vamos de camino, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿es la reforma laboral una victoria para los trabajadores o es una conquista pobre fruto de la debilidad política de la izquierda? Darío. Yo ya por mi experiencia un poco a lo largo de los años, yo me niego a ver las cosas en blanco y negro. Yo en la política y en el sindicalismo todos los días me aparecen contradicciones. El tema de hablar de victorias y de derrotas, yo no lo veo así. Tanto por los que lo han vendido todo, que quieren hacer un esfuerzo por vender todo como si fuera algo histórico, como el que quiere vender todo como una derrota. Yo me niego a entrar en esas dos posiciones. Yo creo que tiene aspectos positivos desde el punto de vista sindical, y aquí quiero hacer un apunte, tenemos que separar lo que es la política del sindicalismo. La reforma laboral y las leyes las aprueban los partidos políticos que se presentan a las elecciones, con mayor o menor representación, en coaliciones, en solitario. Los sindicatos ninguno hacemos leyes. Nos sentamos a negociar el resultado de esas leyes o intentamos influir desde el conflicto, desde la presión o desde esto del diálogo social, que yo soy un poco escéptico con ese tema. Yo soy más de negociar y del conflicto, ¿vale? Pero creo que estamos viviendo unos tiempos en los que se está mezclando todo. Se mezcla el gobierno, se mezcla la oposición. Aquí parte del gobierno quiere estar en oposición, parece que las leyes las hacemos los sindicatos. No, aquí cada uno tiene que aguantar su palo y su vela. Esto lo ha aprobado un gobierno de coalición, podemos decir que es la primera reforma laboral en mucho tiempo, que por lo menos no es regresiva, pero a todas luces es insuficiente. Sobre todo porque cuando hubo elecciones, aquí hay gente que se presentó con un discurso, unas expectativas, y lo que todos esperábamos era la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, cuestión que nos ha dado. Entonces, entre vender como una victoria y vender como una derrota, pues a mí me hubiera gustado que se hubiera dicho, oye, pues esto es insuficiente, pero es un primer paso, vamos a seguir trabajando en profundizar en estas dinámicas, que por una vez no es una reforma regresiva contra los trabajadores, y luego tiene sus aspectos positivos, eso es innegable. Pero es muy importante, en mi opinión, separar la parte política, la parte sindical, lo que es gobierno, lo que es oposición y lo que somos los sindicatos, que parece que últimamente está todo un poco mezclado, ¿no? Y confunde a la gente, en mi opinión. ¿Yeray?
Sí, yo estando de acuerdo con que hay que separar política de sindicalismo y que los sindicatos no son los que hacen las leyes, lo cierto es que esta reforma laboral se legitima por la firma de las dos grandes centrales sindicales, que son UGT y Comisiones Obreras, y sin esa firma se podría haber aprobado perfectamente esa reforma laboral, pero no se habría visto legitimada. Entonces yo también huyo de este tipo de cuestiones maniqueas, de es una gran derrota, es una gran victoria. Pienso que la postura de CNT a lo largo de todo este proceso, desde que se anunció que se iba a realizar la reforma hasta que se ha aprobado finalmente, ha sido una posición no necesariamente negativa, pero sí crítica. Es decir, es verdad que la reforma laboral puede plantear algún punto, a nuestro juicio muy insuficiente, pero positivo, como puede ser el cambio en el régimen sancionador de inspección del trabajo, que aumenta, por ejemplo, la posibilidad de multas, pero claro, hablamos de inspección de trabajo, que es un cuerpo infradotado, y siempre y cuando si no hay un sindicato en la empresa que defienda esos derechos, inspección de trabajo sabemos que no llega. Por otro lado, la recuperación de la ultraactividad de los convenios también es un punto positivo, es una herramienta que los sindicatos podemos emplear, pero yo tampoco estoy de acuerdo con que la reforma no plantee ningún retroceso. A mí hay algunos puntos que me ponen en alerta. Por ejemplo, que los contratos de sustitución a partir de ahora se puedan utilizar para cubrir vacaciones. Los contratos de sustitución hasta ahora solo podían utilizarse pues, para cubrir cuestiones como bajas o excedencias, es decir, cuestiones sobrevenidas que la empresa no puede tener en cuenta. Y en este caso se van a poder utilizar para cubrir vacaciones, que es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras, que ocurre todos los años y que por tanto no es una causa sobrevenida que pueda suplirse con un contrato temporal. Es decir, estamos haciendo que las empresas, en lugar de tener que disponer de un mayor número de trabajadores y trabajadoras para cubrir las vacaciones con personal indefinido, pueda cubrirlo con personal temporal. También el hecho, ahora está saliendo a la luz, que los contratos fijos discontinuos que se anuncian como la gran solución a la temporalidad, se está demostrando que tienen una mayor tasa de rotación que los contratos temporales. Respecto al tema de ¿es esto resultado de las horas bajas del movimiento sindical? Yo pienso que el movimiento sindical no está en un punto de hora baja. El movimiento sindical es producto de un modelo concreto, un modelo que salió de los pactos de la Moncloa firmados en el 78, que impusieron en España un modelo basado en la representación unitaria, en los comités de empresas y en las elecciones sindicales, y este modelo pues, ha llevado al vaciamiento de afiliación de los sindicatos. Tenemos una tasa de afiliación que no llega al 16%, y es eso lo que permite que este tipo de reformas se lleven a cabo sin que haya ningún tipo de protesta en la calle a gran escala. También habría que ver qué es lo que realmente se ha negociado por parte de los sindicatos que han puesto la firma. Porque si vemos que el contexto es la aprobación de unos fondos europeos en los cuales el Gobierno decide otorgar 100 millones de euros a UGT y Comisiones Obreras para el acondicionamiento de sus locales sindicales y que esos fondos europeos están... Pero eso no lo decide el Gobierno, es la propia Unión Europea la que tiene un fondo específico para el tema sindical de patrimonio, del tema de patrimonio sindical y tal. No es que el Gobierno nos lo regale, pero dentro, es para todos los sindicatos. Dentro de los fondos de recuperación europea, post-COVID, una partida de 100 millones de euros condicionados, estos fondos, a la aprobación de esta reforma laboral, ha ido directamente a los sindicatos. Entonces yo entiendo que ahí hay unas presiones que no tienen que ver con lo que se está firmando, sino con unas negociaciones que también abarcan ese tipo de prebendas. Vale, Irene. Yo, por mi parte, un poco en la línea que han dicho los compañeros, al final ponerle una palabra, victoria o derrota tal, tampoco estoy de acuerdo. Lo que sí que tengo claro que es del todo insuficiente. Al final tenemos una coyuntura de gobierno que teníamos la mayoría para sacar una reforma adelante, una reforma que la mayoría de los partidos que están ahora gobernando en coalición llevan en sus programas y que de hecho se pactó por escrito un acuerdo. La gente que nos dedicamos a estas historias, los pactos por escrito son sagrados. Se pactó por escrito la derogación de la reforma laboral con sus aspectos lesivos, tanto de Zapatero como de Rajoy. La realidad, se ha vendido por activa y por pasiva la derogación de esta reforma. Cuando al final se pacta algo, nos encontramos con que ninguno de los aspectos por los que la gente en el Estado español hizo la última huelga general que se ha hecho, salió a la calle, se paralizó y tuvo bastante éxito la huelga, ninguno de ellos se ha derogado. Entonces yo creo que al final es insuficiente, es papel mojado desde mi punto de vista. Además, dices, si es una derrota, hablas del sindicalismo. Yo creo que es un poco injusto hablar de sindicalismo en este caso,
porque yo entiendo que derivando esta reforma laboral al diálogo social, al final dices, no mezcléis sindicalismo con política, pero al final tanto comisiones como UGT han participado directamente en la aprobación de esta reforma, llevando esta reforma al diálogo social y a este ámbito. Al final, esto lo que hace es que yo lo veo bastante discriminatorio porque el resto del sindicalismo nos quedamos fuera. En Aragón, por ejemplo, únicamente representan el 70%, el resto del 30% del sindicalismo nos quedamos fuera de este tipo de acuerdos. El sindicalismo, todos nuestros afiliados y toda clase trabajadora que pertenece a este tipo de sindicatos. ¿Queréis decir que os gustaría estar en la mesa del diálogo social? Yo ojalá no estuviera mi sindicato en la mesa del diálogo social. No, desde mi punto de vista, al final, el diálogo social creo que es una herramienta que al final lo que está haciendo es dinamitar la negociación colectiva. El problema es que no se toma como una herramienta, el problema es que se toma como un fin. Sí, al final es una herramienta que lo que hace fin en sí mismo. Es una herramienta que nos está reventando la negociación colectiva. Una cosa muy sorprendente de esta reforma laboral, tú que me estás hablando de la confrontación, porque entiendo que me estás hablando de la negociación a pie de empresa que como delegado te ha tocado. La negociación colectiva la marca los trabajadores que dan su voto a los sindicatos y eso da la representatividad. La representatividad no la dan ni los pactos de la Moncloa ni la da el diálogo social. Aquí los trabajadores, cuando hay elecciones sindicales, hay opciones de todos tipos de sindicatos y los trabajadores eligen quién quiere que les represente. Eso da una representatividad. Sí, pero perdona, es que estamos hablando de lo mismo. Al final estamos ante una reforma laboral que se ha negociado en un ámbito de diálogo social. Tú me estás diciendo que te gusta la confrontación y la empresa. Saber de sobra que en una negociación patronal y parte social, hasta que la parte social no hace una demostración de su fuerza, no llegamos a un buen acuerdo. ¿Cómo se hace una demostración de su fuerza? Con movilizaciones, con huelgas, hasta que no movilizamos un sector, hacemos una huelga, no conseguimos nuestras peticiones en la mesa de negociación. En esta reforma laboral, ¿qué movilización ha habido? ¿Han llamado estos sindicatos a sus bases para movilizar, para conseguir un buen acuerdo? ¿Qué experiencia tenéis vosotros con la movilización en vuestro entorno a pie de calle? Mira, lo de las vacaciones que decías tú, por ejemplo, el compañero, ¿vale? Hay ahora unos contratos que es para facilitar que se contrate a alguien cuando hay vacaciones, cuando los demás cogen vacaciones. ¿Sabes qué pasa cuando no hay facilidad para contratar a alguien cuando hay vacaciones? ¿Sabéis lo que pasa en las empresas? Que el que se queda currando tiene que trabajar el doble para cubrir el trabajo del que se ha ido de vacaciones. Eso es lo que hay. Ahora este mes va a haber 10 tíos menos porque están las vacaciones. A apretar, a agachar el lomo, a subir el ritmo de la cadena porque hay que producir lo mismo y estamos menos. Evidentemente la empresa, si le permites no cumplir la ley, lo va a hacer con una ley o con otra. Una cosa son los números, las leyes, la teoría, y otra cosa es lo que nos encontramos en las empresas. Yo el diálogo social es una mesa de negociación. Le pueden poner el nombre que quieran. Yo a las mesas de negociación me gusta sentarme con fuerza. Y la fuerza se consigue con la movilización. ¿Y quién te la da? Ahora, muy bien, ¿qué experiencia tenéis, vosotros con la movilización? Cuando vosotros tocáis un silbato en una fábrica, en un conflicto, ¿cuál es vuestra experiencia? Ser sinceros. ¿Qué tal arrea la gente detrás? El 1 de mayo, ¿qué tal fue aquí? Vale. ¿Cuántos miles de personas salieron en Zaragoza? Yo ahora te hablo porque preguntas a nivel personal, ¿vale? Hablo a nivel personal con el trabajo. Sí, por eso. Claro. Yo te pongo un ejemplo. A nivel sectorial, ahora acabamos de cerrar el convenio de la sanidad privada, ¿vale? Yo para negociar este convenio he invertido, creo que más tiempo en una campaña de difusión, de información y de movilización de los centros que a lo mejor en la estrategia negociadora, porque más o menos he negociado otras historias y ya sabía cómo. Y al final tienes que poner un hincapié porque la gente tiene que participar, sentirse parte del conflicto y estar informada, porque si no es imposible movilizar. Y llevar una línea de información y de tal. Si la gente al final está como lejana al conflicto o desinformada, la movilización es súper difícil. Al final conseguimos... En comisiones hago esa labor. Al final conseguimos un convenio bueno porque conseguimos llenar las puertas de todas las clínicas privadas. Estás llevando, Darío, el debate a un tema personal. Aquí estamos hablando de la posición de organizaciones y de que... yo lo llevo a la práctica, a mi entorno sindical, donde yo me muevo a mi día a día. Si lo quieres llevar a la práctica, yo te puedo hablar de lo que yo me he encontrado a nivel personal y cuál ha sido la actitud de comisiones obreras en la empresa que yo he tenido un conflicto laboral. Yo no hablo de la actitud de vuestros sindicatos. Yo hablo de los trabajadores. Yo cuando me encontraba con el tema de la térmica de Andorra, con un cierre que iba a poner a 300 y pico personas en la puñetera calle, ¿qué habría que haber hecho allí 2 meses antes? Y yo hice la labor de calentar, de ir a hablar con los trabajadores. ¿Qué habría que haber hecho? Ahí habría que haber metido una huelga indefinida, 4 meses, haber cruzado el camión en la puerta y aquí no entra ni sale 1 kilo de carbón ni se encienden los grupos. Eso es lo que la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Andorra...
se le planteó a los trabajadores. Ahora bien, ¿quién tiene que decidir? ¿La Unión Comarcal de Comisiones Obreras o los trabajadores? Los Deciden trabajadores, por supuesto. los trabajadores. Claro, pero esto ¿Qué tú... dijeron los trabajadores? A ver. Cada uno tiene su historia personal, Por supuesto, tiene su tema por familiar, supuesto. cada uno tiene su mundo, su Pero complejidad. igual que decías ¿Hay que esto, mayoría que para eso la no tiene huelga? nada que No, ver, pues igual no que vamos decías, a la huelga. igual Es el compañero que decías que esto no tiene nada que ver con los pactos de la Moncloa, sí que tiene que ver, porque eso supone la aprobación y la consolidación de un modelo que es delegativo, que es el modelo de la representación unitaria, que es el modelo de los comités de empresa, que es yo voto cada 4 años, lo dejo todo hecho y da igual si yo estoy sindicado o no estoy sindicado, porque el descenso en la afiliación sindical... A mí no me gusta el modelo sindical español, tampoco, Vale, a ti no te gusta, pero tu sindicato fue quien lo impulsó y participa en él. Mi sindicato participa en la parte de la representación sindical, no en la parte de la representación unitaria. Esa bajada de afiliación y esa pérdida del entusiasmo en la clase trabajadora no es de ayer ni es de anteayer. Ya en el año 81, que veníamos del año 78 con la mayor tasa de sindicalización del Estado español, con un 45%, ya en el año 81 se había perdido afiliación sindical. Y esa afiliación se pierde por el triunfo de un modelo, que es un modelo delegativo. Esa tasa que había durante el franquismo que nos llevó hasta la transición de afiliación y de tal, en gran parte ¿a quién? A comisiones obreras. Bueno, vamos a ver. Por supuesto que sí. Vamos a ver. Por supuesto que sí. Vamos a ver, ¿la sociedad es reflejo de los sindicatos o son los sindicatos reflejo de la sociedad? A ver. Yo pienso, mi opinión es que los sindicatos de hoy, todos, son reflejo de la sociedad y no al revés. No son los sindicatos los que marcan las pautas sociales. Espera, que nos vamos de tema y te quería contestar a unas cosas. Creo que es un poco injusto también por tu parte, o sea, echarle la parte de la culpa a las plantillas. No, yo no he hecho Al final, culpas. la Unión Comarcal, bueno, a lo mejor Yo no he tú, hecho la culpas. Unión Comarcal de Comisiones igual te hubiera dado otras directrices porque desde Madrid entienden que hay que hacer, hay que aplicar una serie de políticas sindical que tienes que seguir. Si me ha seguido el conflicto de la central... Sí, estamos hablando de un conflicto concreto, pero luego al final son organizaciones muy grandes que tienen otra forma de funcionar. A mí no me marca el paso nadie. Bueno, vale. Bueno, pregunta por ahí. ¿Qué quiero decir? Pero al final la realidad es la que es, tú estar dentro y la conoces. No te marcan el paso, me lo marcan los trabajadores. no te marcan el paso, pero luego te negocian una reforma laboral sin consultar a las comisiones obreras. Al final, yo, primero, que dejar claro... La han aprobado. Perdona, ¿puedo acabar? Por favor, sin por favor, que estaba consultar a las hablando bases de sus Darío, partidos. que estaba hablando ¿Puedo Irene. acabar? Sí, perdón. Vale, que me parece injusto echar un poco la carga y esa responsabilidad de las plantillas de que no quieran movilizarse. Yo tengo la buena experiencia de que cuando está bien informada la plantilla y han entendido que la causa era suya y que gracias a su movilización yo a lo mejor y el resto de delegadas podíamos ir a la mesa de negociación, por decirlo de alguna forma, con el pecho ancho y con una capacidad de negociación mejor, y ha tenido una buena solución. Luego, al hilo de lo que dice el compañero, a mí, o sea, como persona individual, me parece fenomenal todo lo que estás diciendo, pero luego a nivel de organización el mundo funciona de otra manera y hay organizaciones diferentes. Yo, por lo que veo ahora, hay como 2 tipos de sindicalismos que está muy claro, que por una parte están comisiones y UGT, que se nos llenan de discursos de la paz social, la mesa del diálogo social, la importancia del diálogo social, el diálogo, al final cansan estos discursos y más a la gente que estamos a pie de calle y estamos viendo la realidad de otra forma. Y por otro lado están los sindicatos que llamamos de contrapoder, que al final se apuestan ya a nivel organización, ya no te digo a nivel personal del delegado o la delegada, que eso cada uno es libre de hacer lo que quiera y hacer el sindicalismo como quiera. Ya a nivel de organización se dan unas pautas a sus bases de sindicalismo de confrontación. Ese sindicalismo, por ejemplo, nosotros en el último congreso aprobamos una caja de resistencia. Una caja de resistencia es una herramienta para ayudar a la movilización y a la confrontación y al conflicto. Ya estamos siguiendo una línea en la que entendemos que el conflicto es como una de nuestras líneas sindicales, porque sin conflicto y movilización no se alcanzan buenos acuerdos. Eso a nivel organización, que nos marquen esas líneas y esas comisiones, no creo que te marque esa línea. Un poco recogiendo lo que decías de la movilización, por seguir como avanzando en el debate. No, muy interesante. O sea, está siendo todo muy interesante, pero por seguir avanzando. ¿Creéis que se hubieran conseguido una mejor reforma si se hubiera peleado a nivel de callo, de despacho, dada la correlación de fuerzas existentes? Sí. Un poco cogiendo ahora el tema. O sea, si hubiera habido 3 millones de españoles en la calle manifestándose y los sindicatos, los mayoritarios, hubieran llamado a la huelga y al conflicto, que es lo que deberían haber hecho, y no han hecho, por muchas cuestiones, entre otras cosas por ese miedo a la derecha,
Sí, ¿qué cuestiones? Porque ahora parece que hay un gobierno progresista, entre comillas, con el que yo soy muy crítico, igual que soy muy crítico con el diálogo social. Hay un miedo espantoso al neoliberalismo más salvaje y a esa derecha que está ahí camuflada esperando tomar el poder y no se ha querido hacer daño. Y no se ha querido hacer daño, se ha entrado al trapo del diálogo social y han sido los empresarios los que han marcado los tiempos. Pero la responsabilidad primera es del gobierno y de quien se presenta a las elecciones. Y la ministra de Trabajo podía haber sacado un decreto en los primeros 6 meses. Esta reforma laboral, los tiempos son muy importantes, hay que hablar de ellos también. Esta reforma laboral en los primeros 6 meses u 8 de gobierno hubiera sido totalmente diferente. Porque tú llegas y marcas tú los tiempos y tu paso. Como ministra de Trabajo que eres, que te has presentado con un programa. Y dices, esta es la primera reforma que voy a hacer. Ahora vamos a evaluar los próximos 6 meses cómo van los números, cómo va el tema, y si hay fuerza y esto va bien, a mitad de legislatura otra. Pero el problema es que no es un paso intermedio, que se ha dado como una cosa ya finalista, como el máximo histórico que se puede conseguir, con lo que yo soy súper crítico. Y ahora quiero decir una cosa, Irene, lo siento mucho, yo no puedo culpar nunca a las plantillas, tengo que respetar sus decisiones. Sí, por eso. Porque yo no puedo hacer sindicalismo al margen de la opinión de los trabajadores. Eso me parece perfecto respetar, pero al final, ¿vale? O sea, creo que un poco, o te he entendido yo mal, ¿vale? Lo de yo pondría un camión, yo bloquearía, huelga indefinida, pero la plantilla me dice que no. Yo hago el esfuerzo de informar, hago el esfuerzo de movilizar, hago el esfuerzo de... También vivimos en un entorno que ese entorno afecta a las plantillas, es decir, la gente está desmovilizada, la gente no tiene confianza en los sindicatos, hay una serie de cuestiones que a lo mejor a la gente no la llevan a movilizarse. Pero yo creo que él ha dado en el clavo con algo que ha dicho. Él ha dicho, bueno, esto se podría haber parado... Respetar la decisión de la plantilla, por supuesto, si siempre 3 se millones ratifica en la Asamblea. de españoles hubiesen salido a la calle. Pero has utilizado un término que es el de si los sindicatos mayoritarios los hubiésemos llamado. El problema es que en España no hay sindicatos mayoritarios, porque ningún sindicato, hay sindicatos más grandes y más pequeños, pero ningún sindicato llega a afiliar ni siquiera al 10% de la clase trabajadora española. Ninguno. Pero ninguno. Ese tema es muy importante. Ninguno. A mí me gustaría que reflexionáramos sobre ese tema. Y sin embargo, compañero, a pesar de que ningún sindicato lleguemos a afiliar al 10%, ojalá Comisiones Obreras o UGT llegasen al 10% de la clase trabajadora. O nosotros o OSTA en Aragón. Ojalá estuviéramos en esa situación, pero no lo estamos. Y sin embargo, tenemos sindicatos que, sin ser mayoritarios entre la clase trabajadora, sin llegar a ese 10% de afiliación, sí negocian por toda la clase trabajadora. ¿Y cuál es el resultado? Que negocian sin fuerza. Vamos a ver, nosotros por suerte, por desgracia, las direcciones podrían tomar las decisiones que fueran, ¿vale? ¿Por qué no hay una afiliación y no hay un crecimiento sindical, aparte de todo? Es que... Y hay que culpar en gran parte a todos los sindicatos, ¿eh? A todos. Porque vosotros, por ejemplo... Mi sindicato lleva años creciendo. Porque vosotros, por ejemplo, sí, bien. Pero desde bien, un punto muy pequeño, bien. Pero mi sindicato, vosotros y creo que OSTA también... Vosotros yo respeto creciendo. mucho, y lo respeto mucho, que tenéis una estrategia que es trabajar en el conflicto con los trabajadores, pero os negáis a presentaros a las elecciones sindicales, porque no creéis en ese sistema, ¿vale? Pero es ahí cuando es eso lo que te da la capacidad de sentarte en una mesa a negociar un convenio. Eso no es cierto. CNT firma convenios. Hostia, pero el 99% de convenios se firman se firman donde se firman. Y tengo ¿no? una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre los convenios que se han firmado en una mesa de negociación o los convenios que se han firmado desde el conflicto? Entre los estatutos, no, a nivel de sus efectos, o sea, es lo mismo. No me refiero a nivel de efectos, sino a nivel de en cuanto a, ¿cómo se dice la palabra? Un convenio surgido de un conflicto ganado, por supuesto. La mesa de negociación obviamente. tampoco obliga a que no haya conflicto. Es que se está separando una cosa que realmente tampoco tiene separación. Al final es un tú puedes conformar una mesa de negociación y te reúnes, ves que no... En el 90% de los casos acaba en conflicto, porque no al final, o sea, cuando vas como parte social al final o a la patronal le demuestras la fuerza que tienes y la capacidad que tienes, es decir, tengo capacidad de pararte la empresa. Claro. Haz lo que quieras. Sí. Quiero esto y esto y vamos a llegar a este punto. Mira, y en la mayoría, en el 90% de los casos, aunque estemos sentados en una mesa, vamos al conflicto y la mayoría de los acuerdos se llegan una vez metida está la mesa de negociación, te juntas, no hay acuerdo y metes una convocatoria de huelga. La mayoría de los conflictos se resuelven en el proceso, en la convocatoria de huelga, digamos que lleva un proceso de mediación en Sama. Pero hay que llegar ahí, ¿eh? Hay que llegar a ese punto, que es muy complejo llegar a ese punto. Pero al final
acuerdos que estabas forzando y movilizaciones y concentraciones, historias, hasta que no metes la papeleta de huelga y dices voy con todas porque las movilizaciones han tenido su éxito, no cierras ahí el acuerdo. Hay una empresa en el Bajo Aragón, cerca de donde estoy yo, que es una trituradora de carne, de trabajadores. Todas las semanas entran 15, se van 15, porque eso no lo aguanta ni Dios. Ahí hay gente que estás con ella reunida, hay que colgar al jefe, hay que matarlos, hay que no sé qué. Pusimos una urna de votación para ir a la huelga y no tuvieron cojones ni a votar. Después de asambleas, de carteles, de negociaciones, de tal, de apretar, de venga, que tal, que hay que echarle narices, que tal, que no sé qué. Pusimos la urna para ir a la huelga y no quisieron ni votar para ir a la huelga. La principal causa de eso, compañero, es la temporalidad. Si yo estoy en un puesto de trabajo del cual pienso que voy a durar 2 meses... En esta empresa no es el caso. No me voy a... En la temporalidad no sé... No, pero porque la gente se va. No, pero porque la gente se va, porque las condiciones de trabajo son muy malas. Es muy duro, es un trabajo muy duro. Estamos hablando de fundiciones, malas condiciones, sin extractores, problemas de salud laboral... Cuestiones que los comités que hay ahí de empresa las están peleando, pero para tener ellos fuerza, como dice la compañera, llegó un momento que dijeron, cuando la cosa estaba muy caliente, que la gente estaba, que parecía que iba a la guerra, pusimos la urna encima de la mesa. No tuvieron, no echaron la papeleta. ¿Por qué crees que no votaron? Mirad, el miedo es libre, el miedo es libre. Venimos de recesiones, venimos de crisis, venimos de periodos de tiempo que la gente la ha tenido muy difícil para trabajar y ahora que la gente tiene un trabajo, los jefes también presionan y también hacen su labor y tienen sus esquiroles y tienen su manera de meter miedo a la gente y contra eso luchamos los sindicatos, ¿vale? El tema de la afiliación y del apoyo de la gente a los sindicatos. Yo trabajo en el sistema educativo, mi profesión es conserje, no soy profesor, pero soy conserje y trabajo en un instituto. ¿Vosotros veis cómo se está educando? ¿Y cómo nos educaban ya a nosotros? ¿Qué queremos? Por eso hablábamos antes del entorno. ¿Qué queremos? Si se les está enseñando a ser empresarios antes de tener... Tienes toda la razón. Claro. La cuestión es, ¿de dónde proviene todo esto? Esto proviene de que tenemos... La batalla cultural. No solo la batalla cultural. 20 años. Es que es anterior a 20 años. Es que tenemos un modelo sindical de excepción en el Estado español. Igual que tenemos la monarquía, que es un resto... Pero al rey no lo votan, a los sindicatos sí. A ver, pero el modelo basado en la representación unitaria, que es el modelo que surge de la transición, es un modelo excepcional, es un modelo que en el resto del mundo compartimos con muy pocos países. Lo que dice el convenio 135 de la OIT es que si en un país existen los dos canales, el canal de representación sindical y el canal de representación unitario, es decir, lo que sería el equivalente en España a los comités de empresa y las secciones sindicales, el canal unitario nunca puede estar por encima en derechos de sus representantes al canal sindical, que es el canal natural de los trabajadores. ¿Qué consecuencias tiene esto en el Estado español? Esto es el convenio 135 de la OIT. Sí, eso sí, pero que el tema de que parece que los comités de empresa los ponga comisiones, parece que los impongamos los sindicatos. Para nada. Y las secciones sindicales es la democracia. Al revés. Compañero, me parece que las dos cuestiones salen de lo que deciden los trabajadores de la empresa. Precisamente ese es el problema, que los comités de empresa no los imponen los sindicatos. Ese es el problema. Lo eligen los trabajadores. Pues ese es el problema. ¿Por qué? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la representación sindical se basa en el asociacionismo. Es decir, yo me afilo a un sindicato y peleo por mis derechos, mientras que el voto de representantes unitarios en las elecciones sindicales es un principio que proviene del parlamentarismo y que lo que provoca es el vaciamiento de los sindicatos. Y así es como estamos, que hemos pasado de un 45% de afiliación sindical en los años 70 a no llegar al 15%. Y es consecuencia del triunfo de un modelo determinado que busca delegar en lugar de asociar. Es consecuencia de la educación, de la cultura, de lo que hemos vivido en nuestras casas, Yo creo que no es solo Irene, ¿cuál es esa parte... tu opinión? Sí, yo creo que no solo esa parte del problema. Al final, como dice el compañero de comisiones, los representantes de los trabajadores están elegidos por sus propios compañeros. Está montado así y es la legitimidad que da. Secciones sindicales están mucho más cotadas que el tema de la representación sindical para poder montar una en una empresa. Y además,
Los cabezas de sección sindical no cuentan ni con la mitad de derechos que un miembro de comité o un delegado de personal. Y no los eligen los trabajadores, los ponen los ponen los sindicatos, no los eligen los trabajadores, no tienen un credito horario para poder facilitarles la acción sindical, porque sí, estamos hablando empresas de más de 250, sí. ¿Cuántas empresas tenemos? Entonces están pues, en las pequeñas empresas, que es la mayoría de las que tenemos en el territorio, pues al final estamos hablando que están prácticamente descubiertos. Al final, como, claro, en un mundo ideal sería maravilloso. Estamos hablando que vivimos en una sociedad el comité de empresa solo es obligatorio a partir de 50 trabajadores la empresa. Es decir, bueno, pero el delegado de personal a partir de 6 trabajadores podemos tener uno ya en la empresa. Se puede crear en cualquier empresa independientemente Sí, claro, pero la persona que se tiene que hacer responsable de esa sección sindical no tiene ninguna cobertura. En una empresa de 6 trabajadores, yo gestiono una sección sindical. Es lo que estoy criticando. Claro, entonces eso es no cumplir con el convenio 135 de la OIT. Pero pero entonces a ti lo que te gustaría es que, por ejemplo, en una empresa de 20 hay 5 de X sensibilidad, no voy a nombrar sindicatos, ellos constituyen una sección sindical porque tienen derecho y que tuvieran la misma capacidad de negociación y representación que los que han sido elegidos. O sea, es que no te entiendo. No te entiendo por dónde va el tema. Esa capacidad, como en muchos... Oye, hay gente que se presenta de independiente a delegado sindical, Hay gente que sí, que se presenta de independiente. De negociar, como la mayor parte de los países que no son España, Alemania y Francia, que son la excepción, funciona de acuerdo a su implantación, es decir, de acuerdo al número de afiliados que tiene el sindicato. Ahí es como se reparte la posibilidad de representación sindical, en base al número de afiliados y no en base al número de votos. Por supuesto que... El número de delegados, querrías decir. O sea, que se mide la representatividad según la afiliación y no la representación. En base a la afiliación. Por supuesto, me parecería absurdo que CNT con 5 afiliados en una empresa y comisiones con 300 votos, CNT tuviera algo que decir en una mesa de negociación más allá de lo que legalmente le corresponde. Pero en una empresa en la cual CNT tiene 200 afiliados y comisiones tiene 10 afiliados y 200 votos... ¿Presentaros a las elecciones? Bueno, yo creo que... ¡Claro! Vamos a... ese es el problema, compañero, que ha triunfado ese modelo. A mí el modelo español de sindicalismo no me gusta, pero yo tengo que trabajar con la realidad. ¿Pero no te gusta por qué? Yo trabajo en la realidad. No me gusta porque, por ejemplo, yo la sindicación en España la haría obligatoria. Todo el mundo afiliarse a un sindicato, al que quieras, pero afiliar a un sindicato. Yo, por ejemplo, cuando un sindicato pelea por algo y lo consigue, haría como en otros países. El sindicato, escúchame, provoca que yo no defiendo ningún modelo. Yo te digo que trabajo con la realidad. A mí me gustaría, por ejemplo... Yo también trabajo con la realidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que si mi sindicato defiende unas mejoras salariales y lo conseguimos, se les dé al que ha ido a la huelga, al que se ha comprometido y a los que se han peleado, como pasa en otros países. ¿Sabéis por qué en Francia... Es el modelo que te estoy defendiendo, compañero. ¿Sabéis por qué en Francia sale tanto a la gente cuando hay una convocatoria sindical? No es porque sean mucho más revolucionarios que en España. Es que el sindicato que no sale y apoya la convocatoria, sus sindicatos no tienen los derechos de los demás. Pero compañero, eso no tiene nada que ver. Pero eso no tiene nada que ver con el modelo. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de sección sindical y comité. Por supuesto que sí. No tiene nada ¿Sabes que ver. por qué? Porque los representantes del comité son representantes de todos los trabajadores de la empresa. Los que están afiliados al sindicato y los que no. Y cuando el comité negocia por toda la empresa. Lo que ocurre en los países que tú dices es precisamente lo que yo estoy defendiendo. Que es un canal de representación sindical. Lo que ocurre, por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, que tienen tasas de afiliación superiores al 80%... Pero hay elecciones sindicales luego en las empresas para ver quién representa. En base a la afiliación se reparte. No hay elecciones sindicales como hay aquí en esos países. Y cuando hay una huelga, el sindicato que la lucha... Los afiliados de ese sindicato son los que se benefician de las nuevas condiciones y por eso tienen esa tasa de afiliación. Pero es que, compañero, me estás dando la razón. Me acabas de decir lo mismo que defiendo yo y que defiende la CNT, el mismo modelo. No es lo mismo. A ver, yo creo que... O sea, Irene, sí. Ahora tú y pasamos de y ya tema. Pasamos ya de tema, vale, sí. Sin entrar a si estoy de acuerdo o no al modelo sindical que planteas y tal, al final nosotros ahora mismo y nosotras lo que trabajamos es el día a día. Bastantes complejidades tenemos y nos guste más o menos, el sistema está montado como está montado. Por tanto, ahora mismo yo entiendo que para solucionar conflictos, al final tenemos que usar las herramientas y las piezas de ajedrez que tenemos sobre la mesa. Así es. Y moverlas a favor de la clase trabajadora. Por medio de la movilización firmamos un acuerdo, por medio de una mesa de negociación me siento y firmo un acuerdo, yo intento tener la mayoría de la representación de un sector para
negociar un convenio digno sin depender de nadie y tener capacidad de movilización, al final todo el tema discursivo y teórico está fenomenal y yo podré estar más de acuerdo o menos o podremos llegar a un entendimiento o no, pero al final ahora mismo ahora tenemos el día a día y un tablero de ajedrez en la mesa y una correlación de fuerzas en la que nosotras estamos en una situación inferior y siempre tenemos que hacer una demostración de fuerza y dar un paso hacia adelante. Y al final tenemos que usar bien usadas las herramientas que tenemos. Vale, y en ese tablero de ajedrez, en esa realidad, en esas herramientas que decías, tanto en la legislación previa que teníamos antes de la reforma como ahora, ¿creéis que se están aplicando las normativas que protegen a los trabajadores o buena parte están son ignoradas? Porque el papel al final lo sostiene todo, ¿no? Sí. Luego que hablamos ahora del día a día. Se ha aprobado esta reforma, ¿no? Con lo que comentábamos, estos nuevos tipos de contratos, etc. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Con qué herramientas juega la patronal? ¿Se acaban cumpliendo? ¿Los sindicatos en qué posición están? ¿Más defensiva, ofensiva? Bueno. Claro, al final, yo qué sé, incumplimientos hay antes de la reforma laboral y va a haber después de la reforma laboral. ¿Por qué creéis que ocurre esto? Hombre, pues porque la patronal siempre te mide la fuerza en cada centro de trabajo. Y no estamos hablando no nos vayamos a todo general. En cada centro de trabajo, en cada empresa, en el turno de mañana y en el de tarde, por separado. Aquí el empresario mide constantemente la temperatura de la plantilla, la organización. No es lo mismo una empresa con representación sindical que no. No es lo mismo tener unos delegados, unas delegadas muy honestas, muy luchadoras y tal, que tener delegados y delegadas de empresa, que a veces los pone el empresario y lo permite la plantilla, porque lo permite la plantilla. Entonces esto cada día, cada pequeña partida es totalmente diferente. Correcto. Las leyes, oye, que hay una ley antidesahucios, que ya no hay desahucios. Todos los días va a la puta calle no sé cuántas familias. Que no se puede estar por debajo del convenio porque lo dice la reforma laboral. Pues no se podrá estar mientras haya alguien que denuncie. Correcto. Y mientras haya un trabajador que diga hasta aquí hemos llegado y vaya a un sindicato a denunciar que le están pagando por debajo. La patronal va a incumplir la ley siempre que esté en su mano. Siempre. Va a incumplir la ley siempre que esté en su mano porque la patronal Siempre. compite entre sí. Y como compite entre sí, tiene que aumentar la tasa de ganancia. En el momento en el que tú cumples una legislación que te limita económicamente, porque tienes que hacer todo derecho que se gana en la empresa tiene costes económicos para la empresa. Por tanto, cuando vean que los pueden incumplir, siempre los van a incumplir. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay o no un sindicato en la empresa, lo que ha dicho el compañero, un sindicato o un trabajador o una trabajadora que diga hasta aquí se ha llegado y utilice la ley como herramienta en su mano. ¿Cuándo no es un papel mojado la ley? Cuando se usa. Los derechos que no se ejercen son derechos que se pierden. Y en las empresas es más cierto que en ningún otro sitio porque esos derechos implican una pérdida económica para la empresa. Irene. Luego también este tipo de reformas, al final son aspectos que en ninguna reforma se contemplan ni en ningún lado aparecen, es los mecanismos de defensa que tenemos la clase trabajadora. Al final no puede ser que yo con un comité tenga un conflicto puntual ahora, lo meta a inspección de trabajo y tarde 6 meses en resolverme ese conflicto. O 6 meses en sancionar a la empresa. No a lo mejor por falta de voluntad del inspector, que no suelen ser los casos, es por escasez de plantilla, por elevada carga de trabajo. Es muy difícil. Etc. Al final en Huesca no puede haber 3 inspectores, en Zaragoza 8, con la conflictividad laboral que hay. O tema juzgado de lo social, que ahora se eliminaron los salarios de tramitación con Mariano Rajoy, que es cuando al final, si un juez te reconoce que tu despido es improcedente y no está bien hecho, te tienen que pagar los salarios desde el despido hasta que el juez resuelve el caso. Eso desaparece. Entonces yo, trabajador, trabajadora, no puedo. Mucha gente se echa para atrás de decir, vale, ¿cuándo sale mi juicio? Dentro de 2 años. Pues mira, vengo además de una baja por ansiedad, esto me ha causado estrés, me ha causado no sé qué, yo no puedo aguantar 2 años con este conflicto abierto. Para además una indemnización de 2.000, 3.000 euros, es que no puedo emocionalmente ni me merece la pena. Entonces cierro el conflicto. Entonces ahí hay una serie de mecanismos y tal que a nosotros no hacen más que ponernos piedras en el camino. Mucha presión Sí, se implementan las sanciones de inspección de trabajo. ¿Y los inspectores y las inspectoras? Los inspectores y las Si al final no tienen capacidad de analizar las demandas que nosotros metemos, pues imagínate, para analizar esas denuncias y ya por su cuenta están inspeccionando empresas que ni siquiera nadie ha metido una denuncia, ni están en alerta de que se está haciendo mal, es que en muchos casos es imposible. Y el tema de los juzgados ya es una cosa escandalosa, al final con procesos estamos hablando de despido, pero ahora imagínate una conciliación, una reducción de jornada o una lactancia. Es que me sale el juicio cuando ya no necesito ese permiso de lactancia, ¿para qué lo voy a denunciar?
Una lactancia que son cosas que es de lo que más protegido está en derecho. Cuestiones de maternidad, lactancia, paternidad, permisos de ese tipo. Y al final me estoy dando cuenta, o sea, vale, me la deniegas, la acumulación de lactancia, yo la denuncio. ¿Cuándo me sale el juicio? Dentro de 6 meses, pues ya no la necesito. La verdad es que la vida tiene un ritmo muy rápido, las presiones financieras y económicas de la clase trabajadora son muy grandes y la obligación de una familia, de un padre, de una madre, de una familia trabajadora es medir dónde se está metiendo. Y nosotros tenemos que ser sinceros con la gente. Entonces, lo que dice la compañera, inspección de trabajo. Bueno, los inspectores de trabajo le tenían que meter una huelga general indefinida al gobierno de 1000 pares de narices, ¿vale? Porque no pueden, no llegan. Luego hay de todo. Hay inspectores más combativos, más tal, hay de todo, pero no llegan. Entonces, tú cuando planteas una persona tiene un problema, hay que pagar la letra, hay que tal, hay muchas presiones, la vida va muy rápido y este sistema a veces va muy lento, ¿vale? Va muy lento. Todas las leyes son papel mojado. Luego somos los sindicatos, todos los sindicatos y los trabajadores los que tenemos que hacer cumplir la ley. Yo nunca celebro cuando se aprueba ninguna ley en el Parlamento, porque luego primero hay que verlo y a mí me gusta en la calle. Yo no soy de numericos, ni soy de revisar mucho una ley y de darle muchas vueltas, porque bastante tengo todo el día con el conflicto del me han echado, me han despedido, no me pagan, mi mujer no sé qué, a mi hijo lo tienen sin contrato, al otro no sé cuántas, van a cerrar esta empresa. Vamos a ver, entonces, los que estamos muy a pie abajo no nos da tiempo a analizar mucho los números, pero sí que nos fijamos de cómo afectan las cosas a la gente, ¿no? Y llevamos un tiempo ya en política aquí últimamente que parece que estamos aquí viviendo en el paraíso socialista y la gente está puteada, hay que hablarlo, ¿vale? Y volviendo pues un poco al tema de la reforma laboral y tal, pues bueno, pues ojalá hubiera otra. ¿Vale? También os digo una cosa, yo por ejemplo, ¿vale? Que esto a lo mejor ya es salirme del tema, yo comparto mucho el discurso de la parte de los partidos que se supone que estaban en el gobierno de coalición y con este tema de la reforma se pusieron de culo, ¿no? Que dijeron, oye, que esto no es lo que hemos acordado, y estoy de acuerdo con su discurso, ¿vale? Matute, tal, estos compañeros del Congreso, su discurso lo haría mío, ¿vale? Pero yo al final del día, imaginaos que por darle una lección al gobierno, que la podías haber dado igual, le podías haber dicho, eres un jeta, no estás cumpliendo lo que me prometiste, pero el apretar el botón del no nos podía haber llevado a la situación de que muchos trabajadores siguieran en las condiciones de la reforma laboral del Partido Popular, ¿vale? Entonces yo al final del día, con todo lo crítico que soy muy crítico, que yo comparto con la estructura mía muy poquitas cosas, y soy muy crítico, y lo digo aquí y va a salir y es que me da igual, ¿vale? Pero ya al final del día me tengo que preguntar, si preto aquí, ¿se mejora o se empeoran las condiciones laborales de la gente y de vida? Yo no puedo apretar el botón del no y poner en riesgo a un millón de trabajadores que van a pasar de cobrar X a cobrar tal. Ya, pero compañero, al final, en muchos casos, yo creo que es un poco cuestión de coherencia. Porque dice, sí, van a volver a la reforma laboral de Rajoy. Es que ya estamos. No, pero es que no hemos pero lo salido. que yo planteo es, Porque ¿los estamos dejamos hablando ahí? Ultraactividad, que es lo que han dejado, ya se está cumpliendo porque la mayoría de los convenios tenemos cláusula de ultraactividad para que sigan manteniéndose hasta la vigencia del siguiente. Bueno, habrá que pelearlos. Contratos temporales, se nos llena la boca. Hay un montón de contratos indefinidos, ya no hay temporales. ¿De qué me vale a mí un contrato indefinido mientras el despido sea libre? No, bueno, el despido, es que yo, si fuera empresario, no me complicaría la vida. Contrato a todos con un contrato indefinido y luego, ¿qué me cuesta despedir? ¿100 euros? ¿200? Si al final no mantenemos salarios de tramitación y unas indemnizaciones dignas, a mí como empresa me da igual hacer un tipo de contrato u otro. El despido es libre siempre. La diferencia es el coste económico. Bueno, que la empresa, dependiendo del coste, se piensa el despido, sí, ¿no? eso es. No, pero el despido a coste cero, que más me da el tipo de contrato. El tema es el coste. Yo estoy totalmente de acuerdo. A los contratos les podemos poner el nombre que nos dé la gana. ¿Vale? Si al final un trabajador por 2 duros puede ir a la calle, o ahora nos estamos encontrando con los despidos disciplinarios. ¿Nos están entrando a vosotros los despidos disciplinarios? ¿Vale? El tema de que cuando tienes que hacer fijo a un tío, tal, ya no está el mecanismo de los contratos temporales. Bajada de rendimiento. ¿Qué hacen? Bajada de rendimiento, tal. Si vas a un sindicato y lo denuncias, te lo puedo pelear. Si lo aceptas, pues cuela. Si lo aceptas porque igual te llamamos porque tal, porque no sé qué, pero que tal, que no te puedo pagar, que tal, que... Bueno, 1000 rollos que le sueltan a cada uno de su empresa. ¿vale? O en el mismo finiquito te acepto la improcedencia, que como son 500 euros me da igual y ya ni tengo gasto jurídico ni ir a esa manera del despido. O lo que pasa en los pueblos, que según en qué empresa trabajas, hay gente que tiene mucho poder. Sí. Quiero decir, en el Matarraña, tú en el Matarraña como diga que no trabajas, es que no trabajas, ¿eh?
Es que igual te tienes que ir, ¿eh? Igual te tienes que ir. Controlan las cooperativas, las granjas, los mataderos, las cajas de ahorros, la hostelería, las líneas de crédito. Ahora, claro, es que eso es con lo que nos enfrentamos cada día. De todas formas, compañero, creo que aquí el problema no es lo que se ha aprobado Cortarlo que y, me los... y lo positivo que pueda tener esta reforma laboral, sino el que se haya permitido que el Gobierno haga este discurso triunfante de que esto es un nuevo paradigma de relaciones laborales, una ministra que habéis tenido en vuestro Congreso. Quiero decir, yo espero que la ministra de Trabajo en el próximo Congreso de Comisiones Obreras se vaya como mínimo con un abucheo si es que tiene narices de ir, después de haber aprobado esta reforma laboral. Y de todas formas, insisto, ¿por qué es importante que los sindicatos tengan independencia política, independencia de los partidos políticos? ¿Sabéis en qué momento hubo en España la mayor indemnización por despido improcedente? ¿Bajo qué legislación? Fue en el año 76 con el gobierno Arias Navarro, es decir, con un gobierno franquista. Se logró una indemnización de 60 días por año trabajado. ¿Cómo estaba la calle en el 76? Esa es la clave, ¿cómo estaba la calle? Entonces, si nos fiamos de acuerdos con el partido de turno, gobierne quien gobierne, vamos a acabar con reformas como esta, que de cara a la galería serán vendidas como el gran cambio, pero de cara a la calle y al movimiento sindical sabemos que no es así. Precisamente yo estoy en una organización que hay muchas ideologías diferentes. Yo tengo la mía, pero yo no le miro el carné a nadie que entra por la puerta. A mí me da igual que un trabajador sea de derechas que de izquierdas. Lo único que se exige es que tenga conciencia de clase, ¿vale? Y que si hay conflicto me apoyes. Y que no me hagas trabajo antisindical y no vengas solo cuando te interesa. Cuidado, que también tiene derecho el que se afilia a venir solo cuando le interesa, ¿eh? Que estar afiliado a un sindicato no significa que aceptes firmes para hacer la revolución social, ¿vale? Mi sindicato hay de todo. Yo no le miro nunca a nadie el carné. Eso sí, exijo compromiso y firmeza, y apoyo, y ayuda. El que quiere estar en la mesa conmigo, se sienta en la mesa, tenga la ideología que tenga. Entonces, yo no considero que haya ahora mismo ningún sindicato. Bueno, sí hay uno que históricamente sí que realmente está controlado por un partido. Pero el otro, el mío, que a lo mejor en su día pudo con el PC, porque los primeros cuadros de comisiones obreras, todos sabemos de dónde salieron, ¿no? Yo soy militante del PC, controlado por un partido... pero ahora, desde luego que el Partido Comunista no controla comisiones obreras. Desde luego que no, ya les no. gustaría. No. Pero que estar controlado por un partido no solo Claro. significa... Estar controlado por un partido no solo significa tener vinculación orgánica con ese partido. Estar controlado por el partido o por el sistema político también tiene que ver con que la mayor parte de tus ingresos como sindicato provengan de subvenciones, el 80 y pico, etcétera. esas las cuentas yo las he visto y yo ahí no voy a mentir. Bueno, creo que nos estamos yendo un Sí. poco del tema Eso no, reforma, eso no. de las Irene. preguntas de la reforma laboral, ¿vale? Con respecto a lo que decías de la ministra de Trabajo y cómo han vendido esta reforma y cómo han recargado los medios de propaganda a favor de la reforma y tal, yo creo humildemente que es que como antes nos vendieron semejante moto y derogación, porque cuántas veces la palabra era derogación y por la clase trabajadora, derogación y clase trabajadora. Ha salido que dices, cuando la vimos firmada a la parte sindical, no, a la parte sindical y a todo el mundo, porque al final la gente coge y dice, vale, me has vendido una moto, ¿esta moto a mí en qué me beneficia? Y dices, pues si no hay nada, si yo hice una huelga por el despido de 45 días, por salario de trámites, cosas tangibles que la gente por el derecho de entiende. opción. Porque si hablamos de si de ultraactividad de convenio, prevalencia de convenio sectorial, al final son cosas un poco más técnicas que en el día a día a la gente no le afectan tanto. Pero cuando hablamos de indemnización, salario y tal, dices, vale, no me afecta nada, entonces, ¿qué me has estado vendiendo? Entonces, al final, el gobierno tiene que montar una propaganda maravillosa para poder vender como un triunfo. Maravillosa, no, lamentable. Lamentable. No, para ellos, sí, lamentable. Para vender como un triunfo lo que han firmado, que al final es una cosa insuficiente y para mí papel mojado porque no sirve para nada. Los sindicatos, los que hemos apoyado la reforma laboral, cuidado, yo soy muy crítico, pero a lo mejor pero a lo mejor yo lo hubiera firmado, pero lo hubiera firmado por lo que os he dicho antes, al final del día. Yo al final del día tengo que pensar lo que estoy haciendo con el poder que yo tengo. Sin llamar a una huelga, ¿lo habrías firmado? Un momento, Sin ahí llamar vamos, a una que voy a antes. entrar ahí. Si llamas a una huelga y te sale el tiro por la culata, ¿qué pasa? Pues firmas esto. No, firmas eso no. Lo que te han puesto en la mesa para firmar, lo que se está negociando, y aquí tenéis que ser sinceros, si tú haces una huelga y te sale rana, esto hace así la patronal. Esto ya no vale.
Claro, pero es que estamos hablando... Cuidado, ¿eh? Pero Cuidado estamos con el tema de la correlación de fuerzas. Pero estamos hablando de una... ¿Vale? Desde mi punto de vista, lo que se afirma ¿Vale? es una plataforma de mínimos. Yo llevo yendo... Entonces, al final, la plataforma de mínimos es lo que tú firmas me gustaría cuando la acabar. movilización no te Me sale. gustaría acabar. Yo llevo yendo a todos los piquetes de todas las huelgas generales y a todo lo que se cuece desde los 18 años. He ido a todas. Me han intentado atropellar, pasar con camiones por encima de todo. Me ha pasado de todo, en las huelgas generales y en todo. He ido a todos los 1 de mayo desde que tengo conciencia de clase y tengo edad y tal. Vosotros sabéis cómo está la situación. Sí, ¿Cómo fue el 1 de perfectamente. mayo aquí en Zaragoza? Perfectamente. ¿Cómo fue el 1 de mayo aquí en Zaragoza? Pues el más flojo en años. Más flojo claro, en años. Correcto. Y ahora podemos ponernos a pensar si la cosa viene de la transición, de Carrillo, de 78, del Pacto de la Moncloa. Me da igual. ¿Cuál es la situación de ahora? ¿Cuál es la situación de ahora? Cuidado con el silbato. Claro, pero Cuidado con el si la silbato, que situación si de- tocas el silbato, si lo chuflas y no suena, te metes en un problema muy grave, ¿eh? Sí, Claro, Muy pero grave. es que aquí- Y los Estoy de acuerdo, sindicatos, estoy de y los acuerdo. sindicatos, Estoy de sindicatos acuerdo. saben que el tema de movilización a nivel general, la gente ahora mismo, la cultura que hay de esa conciencia colectiva que había antes hace años y tal. Yo vengo de tierra minera. Yo vengo de las cuencas mineras de Teruel y de Utrillas y tal, que allí cuando había huelga en la mina y aparecía el jefe, le cogían el coche y se lo tiraban se lo tiraban abajo al acopio. 20 metros el coche, el Mercedes, a tomar por culo. Convoca una huelga tú ahora hace 5 años allí. A ver quién te sigue. Por las razones que sea, Bueno, pero compañero. yo, por ejemplo, Hostia. yo no estoy de acuerdo en totalidad con lo que estás diciendo. Al final, nosotras en empresas y en centros hemos convocado huelgas, ha tenido éxito y se han firmado convenios. Por ejemplo, Si se parte de la Adier derrota, Aragón no hay forma de tiene ganar. el mejor convenio de automoción de Aragón. Pero ahora estamos porque hablando- los trabajadores secundaron una huelga. Pero en este caso Estuvieron varios tendría que días en ser- huelga y al final se Sí, sí, firmó pero un buen yo- pero convenio. yo no hablo de Es que al final conflictos no se puede concretar el conflicto No, de una yo- empresa a nivel social Pero general. la reforma laboral habrá que contestarla La a la calle reforma con la huelga laboral- general, ¿no? Correcto. Ah, Claro, vale, vale. Pero vale, si vale. esa, pero si Pero esa es que ni reforma siquiera- al ni final siquiera se va ha planteado, acompañada compañero. de una campaña No de se ha que Un momento, planteado- un momento, pues. No se ha planteado, Vamos por no se ha partes. planteado porque no hay indios para ir a la guerra. No, Vale, no se ha Irene. planteado, no se ha Vale, un planteado y momento. ese planteamiento No hay está indios. lejos de cualquier tal. No Si hay es que al indios. final alrededor de la reforma solo había colorines y arcoirís. ¿Cómo vas a plantear una huelga? O sea, estás No solo vendiendo, eso, no solo eso. estás vendiendo la panacea de reforma y ahora de repente empiezas negociaciones y le dices a la gente, no, a la calle. Hombre, pero o sea, que- Geray no nos no, llega no, a- así no Es se que puede ya no es- movilizar. ya no es que- Geray- discursos, ya aparte no es del que, nuestro. perdona, por compañero, Geray. ya no es que no se haya planteado movilizar, es que movilizaciones que estaban en ese momento durante la huelga, por ejemplo, la huelga del metal de Cádiz, Sabía que iba a salir. se llamó a pararla y a que durara lo menos posible para que no afectara a la negociación de la reforma laboral. Hostia, es decir, es que no no- solo es que no no se ha se- movilizado, no, sino que se un ha momento. desmovilizado. Vamos a hablar de uno. Bueno, yo creo que ahora vamos a seguir avanzando porque si no nos quedamos aquí un poco. Estamos hablando todos un poco de la situación real del movimiento obrero y sindical. Yo creo que ya lo hemos introducido, entonces paso a la siguiente pregunta, ¿vale? Está un poquito, vamos por la 3.1. No, pero nos hemos saltado unas cuantas, no os preocupéis, que creo que hemos ido tocando todos los palos. Los sindicatos mayoritarios han hecho, esto va para todos, no va simplemente solo para ti, Darío, va para todos, y la siguiente, que es sobre sindicatos más alternativos, también va para todos. Los sindicatos mayoritarios han hecho autocrítica o están haciendo cambios en su modelo sindical tras décadas de pérdida de legitimidad y afiliación. Veníamos hablando de que el movimiento está como está, ya no hay tanta lucha en la calle, la gente tiene miedo, etc. Se ha hecho autocrítica tanto por parte de los mayoritarios como de los alternativos. ¿Tienen un modelo que los diferencia tanto realmente? Yo, autocrítica por parte de los sindicatos, no voy a decir mayoritarios, mal llamados mayoritarios, los sindicatos más grandes, los sindicatos que tienen la figura legal de más representativos. UGT, que lo puedes decir, joder, Los que no sindicatos pasa que nada. tienen la figura de más representativos a nivel nacional, comisiones UGT, al revés. He visto una profundización del modelo sindical en el que ya estaban metidos. Lo que están haciendo es profundizar, es decir, más concertación, más diálogo social, convertirse cada vez en agentes sociales con funciones que no son las propias de un sindicato. Sí, en miembros del gobierno. Mira, casi. me está saliendo hasta sarpullido. De verdad, si yo todo eso lo sé, pero luego está la realidad. En mi unión comarcal, no que sea mía, que a mí me han elegido democráticamente los afiliados, los delegados, la ejecutiva que había, No lo pongo en duda. ¿vale? Y tal. Sí, no lo pongo en duda. A mí no me marca el paso, ni me dicen desde Madrid lo que tengo que opinar de la transición, del cierre de la minería y de tal, ¿eh? Si acaso alguno se ha puesto nervioso alguna vez y me ha dicho, ¿tú qué dices? Y digo, lo que me da la gana, compañero, ¿vale? Pero eso pasa en todas las casas, ¿eh? Eso pasa en todas las casas.
que lo de la horizontalidad está muy bien y tal, pero siempre hay capitán y marinero. Sí, eso está claro. Y lo tiene que haber. Cuidado, luego hay que rendir cuentas y tal. A mí se me pasan cuentas. El día que no quiera mi ejecutiva y mis compañeros afiliados y mis delegados que yo esté en la Unión Comarcal, no estaré. No me voy a agarrar a un sillón, entre otras cosas porque no cobro. Por ejemplo, yo tengo mi trabajo y luego hago actividad sindical que me quita muchas horas de mi vida y de tal, pero quiero decir que no todo, que el sindicato no es homogéneo de arriba hasta abajo, que no se dan unas pautas de arriba hasta abajo, que Unai Sordo no dice, esto de la transición se dice no sé qué. No, ojo, Asturias no dice la transición lo mismo que Aragón. Comisiones Obreras de Asturias y de Aragón no tienen el mismo discurso respecto a la transición energética, por ejemplo, y yo no tengo el mismo ni que de Asturias ni que de Aragón. El tema que no todo es blanco y negro en los sindicatos. Yo, sinceramente, creo que tus planteamientos, y me parecen honestos y me parece muy bien, pero tú planteas como que los sindicatos parece que hayamos modelado la sociedad. Parece que nuestro modelo sindical, que la trayectoria política de este país, las circunstancias que se han dado en los últimos 40 años, hostia, que yo pienso que es que los sindicatos hoy son reflejos de la sociedad. Y esto es así siempre. Siempre las estructuras y las organizaciones son reflejos de lo que hay en cada momento. Pero se pide una coherencia. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Cuando un sindicato defiende que hay un sistema de pensiones públicas basado en la solidaridad intergeneracional. Que un sindicato defienda esto está muy bien. Por ejemplo, Comisiones Obreras, de cara a la galería, lo defiende. Pero luego tiene un fondo de pensiones privados para sus afiliados. Entonces, ese tipo de incoherencias lastran la imagen del sindicalismo. Y seguros y de todo. Claro, y seguros y vacaciones pero y descuentos. Pero es que a mí eso me parece anecdótico. Es que yo estoy... Pero es incoherente. Pero qué bien, es incoherente. ¿Y eso en qué afecta en una negociación de un convenio? ¿O qué me afecta a mí cuando hay un conflicto laboral? Pues que quien tiene que pelear la reforma de las pensiones, por ejemplo, no puede tener un plan privado y un interés en que no haya unas pensiones públicas, por ejemplo. Hostia. ¿Y Comisiones Obreras tiene un plan privado de pensiones o no lo tiene para sus afiliados? Mira, pues ahora te voy a ser sincero. Exactamente, plan privado de pensiones no sé si hay. Otros productos financieros sí. Pero te voy a decir una cosa. Me parece que el plan privado de comisiones no depende precisamente de que las pensiones del Estado vayan mejor o peor. Que yo estoy en una unión comarcal y no me están viniendo, por como las pensiones son una mierda, no me está viniendo la gente a coger la pensión privada de comisiones. Mira, tengo una cola yo, hostia, vamos a ser un poco realistas. ¿Vale? Vamos a ser un poco realistas. Contradicciones tenemos todos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Las estructuras no son homogéneas. Pero aquí estamos hablando de autocrítica de las estructuras, no de las personas. Autocrítica no se hace por muchas cuestiones. Lo primero, la huida es hacia adelante. Hay un miedo atroz a la derecha. Ha habido un miedo atroz a generarle, y en todas las organizaciones, hay muchas sensibilidades, dentro de esto habrá muchas sensibilidades, ¿no? ¿A que habrá gente que estará de acuerdo con muchas cosas que ha hecho este gobierno? Habrá gente que sí, y que hay gente que está acojonada, y hay gente en mi partido... Donde hay personas, hay sensibilidades, exactamente, muy varias. Hay mucha gente que piensa que con estas pequeñas cositas que se le han ido dando a los trabajadores se está frenando a la derecha. Yo soy totalmente contrario a esa opinión. Yo creo que la socialdemocracia y su fracaso es lo que nos lleva a la extrema derecha. Es mi opinión, pero es mi opinión personal. Luego en mi sindicato hay una amplitud. Hay una amplitud y hay congresos. Y están los mecanismos autonómicos de mi Federación de Aragón de Comisiones, donde ahí vamos a dar opinión, donde se vota, donde se levanta la mano. Y hay mucha gente que está convencida de que este camino con este gobierno progresista es lo que va a hacer que no venga la derecha, es lo que va a contener a esta gente, es lo que la gente va a decir, oye, fíjate que antes cobrabas 700 y pico y ahora cobras 1000 y tal. Oye, que hay cositas que sí que se han mejorado, sí. Pero fuera de esta reforma han sido también, no han sido dentro. Bien. ¿Vale? Pero, ¿me entendés? Ahí hay unas contradicciones que a mí se me presentan todos los días. Yo vivo en un mundo de contradicciones a ese respecto. Pero ¿dónde estoy? ¿Dónde están los trabajadores? ¿En este sindicato o en otro? ¿Vale? Y con eso hay que trabajar. Y lo mismo pasa en la sociedad. Igual que en mi sindicato hay multitud de opiniones, nosotros hay mucho miedo, ha habido miedo a la movilización, pero incluso hasta dentro de las organizaciones políticas que hay en el gobierno hay mucha gente que, hostia, si atacamos... ¿Vale? Que ha producido eso, un vaciamiento de la calle. ¿Quién ocupa ese espacio al que hemos renunciado los sindicatos? ¿Quién ocupa ese espacio? La extrema derecha. Y vosotros habéis tenido otro discurso, ¿no? Habéis tenido otro discurso mucho más combativo de confrontar con este gobierno y tal, y me parece maravilloso. Pero ¿qué tal va el seguimiento? Irene. ¿Cómo va las masas? Pues ¿Las masas qué tal? Bueno, te contesto primero al tema de las movilizaciones y tal. Nosotros al final con el tema de la reforma laboral, yo entiendo que es un tema un poco complejo de cara a explicar a delegados, a delegadas, a que se muevan. No es un conflicto de empresa que al final la gente se mueve. Y
Para sorpresa nuestra, hemos convocado 2 movilizaciones con respecto a este tema y hemos conseguido aglutinar a más de 400 delegados y delegadas en este tipo de movilizaciones. Esta participación no ha sido puntual. Al final, desde la Ejecutiva se habló con las plantillas y se planteó que había que hacer una campaña informativa y de concienciación a los delegados. En vez de vender esto es maravilloso, es un logro, es un no sé qué, mirar, esto es esto y lo que se ha conseguido esto. Y lo que nos están vendiendo al final es un libro de buenas intenciones. La realidad está. Y la gente realmente está en contra y la gente se moviliza. La gente. Con mucho trabajo, siendo didácticos y explicando bien las cosas. Los delegados son un poco como los cuadros de los partidos. Ya son gente con una predisposición y con una sensibilidad y que han dado el paso adelante porque se cree en el sindicalismo, porque consideran que... Eso es cierto, bueno, ya, pero al final es como nuestra herramienta para sensibilizar y comunicar. Por la reforma laboral. No, pero que yo estoy hablando de la sociedad en general. Sí, yo de también, todos esos millones de españoles que nos acercan a un sindicato y de españolas que nos acercan a un sindicato pues con el tema de la reforma laboral se están acercando. Hay cada vez más consultas sobre la reforma laboral, hay gente que te viene para a ver cómo me va a afectar esto que se ha aprobado en mi contrato o en mi... O sea, ese interés se ha producido. Sí, yo he hecho asambleas y ese interés se ha producido, por sí, supuesto. porque al final te afecta en tu día a día y a la gente le interesa. Interés hay. Otra cosa es si hay o no había capacidad de movilizar. Pero interés en que se apruebe o no se apruebe una reforma laboral y en qué afecta a la realidad cotidiana de la clase trabajadora. Luego, otro aspecto que te quería tocar, y sí que te voy a dar la razón, que muchas veces, hablando un poco de autocrítica, nosotras mismas somos las que nos frenamos a la hora de movilizar. Por el discurso que estás manteniendo, lo siento, a lo largo de mucho rato. ¿Y quién se mueve? ¿Y quién va a salir? Pues a lo mejor... Yo hablo de a lo mejor... No, sí, a lo mejor... a lo mejor montas algo... No, que a lo mejor montas algo y te das una sorpresa. No, que es que lo monto. Que quiero decir que muchas veces dices, hostia, no voy a montar una movilización o lo que sea en Plaza España, porque claro, si estoy en una negociación hago el ridículo, luego me resta, luego no sé qué... no, hay que hacerlo. Te quiero decir, al final es que es la única herramienta que tenemos. Sí, pero que no es eso. ¿O te estoy entendiendo mal con lo que me dices? Vamos a ver, yo ahora estoy en un debate que estamos sindicalistas hablando de sindicalismo. Sí. ¿Vale? Yo sí hago una asamblea de trabajadores. Sí, no les vas a decir... Sí, yo digo, estamos muertos, nos van a pasar por encima y tal. Hombre, por favor. Llamas a la movilización, te quiero decir, pero que al final muchas veces, y creo que te habrá pasado... Pero vamos a ver, tú en una empresa si planteas una movilización y el 80% no está a favor de la movilización, ¿tú coges con el otro 20 y te vas a la movilización? ¿Tú lo haces? Depende en qué momento y cómo me vaya la estrategia. ¿Tú lo haces? Estoy hablando de cuando gente que te ha votado a ti en las elecciones sindicales, cuando la gran mayoría de la plantilla no quiere movilizarse. Tú coges y planteas, tú vas a la huelga. Pero ¿por qué no quiere ¿Vosotros vais a la huelga? ¿Por qué no quiere movilizarse? Cada uno por sus razones. Yo no estoy en la cabecita de la gente, yo les puedo proponer, los puedo informar, puedo tener un discurso combativo, les puedo decir, venga, que lo vamos a conseguir, que 2 días, vamos a parar la cadena 2 días, que seguro que veréis como se bajan de la burra y tal. Pero luego cada uno tiene su matraca. Y cuando hay el momento de tomar la decisión, hostia, yo no puedo ir a una huelga con un 20% de apoyos. Que me estoy pegando pero un al tiro en el final pie. también, o sea, al final estamos hablando de un momento concreto que es un conflicto y una huelga, pero al final un mandato tiene 4 años de vigencia. Y a la gente hay que ir trabajándotela durante esos 4 años. Claro. Porque si no, al final el conflicto está perdido. Y a veces sale bien, si la gente, las plantillas, yo hablo ya como a nivel de asesoras, al final la gente confía un poco en ti, sabe que no le vas a dar la vuelta en una negociación, sabe que las propuestas que ellos te trasladan para plataforma y que las peticiones que ellas te hacen las van a llevar, participan en la negociación porque vienen contigo. No es una negociación transparente que se informa a la gente. Al final es mucho más fácil la movilización que si de repente hay un conflicto, aparezco yo asesor con el maletín, hablo y digo no a la huelga, pues me va a decir la gente, mira, esto no funciona trabajo así. En ese sentido, como bien planteas, claro. Vale. Es lo que al final estamos hablando de un modelo sindical cercano y a pie de calle. Vamos a seguir. Sí. Perdonad que os corte, pero No, corta. Tenemos un montón y se nos alargará. Volviendo un poco al tema de la autocrítica, ahora pasemos a los sindicatos alternativos. ¿Creéis que tienen un modelo lo suficientemente diferenciado y acertado como para desplazar a los mayoritarios? Pues a ver, por contestar, igual que no pienso que para hablar de sindicatos mayoritarios, pienso que no cabe hablar de sindicatos alternativos. Hay modelos sindicales alternativos. Hay sindicatos que apuestan por reforzar
participen o no participen en las elecciones sindicales, por reforzar el canal sindical y el canal de participación y el canal de asociación. Por ejemplo, la compañera ha hecho, pues que ahora mismo está en un proceso de reflexión dentro de OSTA, ha hecho referencia a ese término sindicalismo de contrapoder, que es un término que está muy desarrollado, por ejemplo, por ELA en el País Vasco, y ELA sí que juega un poco esas dos bandas, ¿no? a reforzar la vía sindical mientras trabaja la unitaria también. A mí me encantaría haberme encontrado con ese tipo de reflexiones cuando yo he sido delegado sindical de CNT en empresas donde me he encontrado con OSTA. Pero yo la actitud que me he encontrado por parte de las delegadas y delegados sindicales de OSTA no era diferenciable de la que me he encontrado de los delegados y delegadas sindicales de comisiones obreras. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Yo he sido delegado sindical en Mayorel, es una empresa que está aquí muy cerquita, sí, en el edificio Trovador, lleva los temas de telemarketing, etc. Y en el 2019 se planteó un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo. En esa empresa, además, es una empresa grande, en ese momento estaría en 1.800 trabajadores, algo así. Y están presentes los principales sindicatos de Aragón. Está OSTA, está Comisiones, está UGT, está el SOA, está CGT y hay una sección también de CNT. ¿Cuál fue el primer movimiento del comité de empresa en el que OSTA y Comisiones Obreras, por citar a los que estamos en la mesa, participan? Excluir a la CNT ya no de las negociaciones, sino del diálogo entre los sindicatos. Pero a ver, por aclarar, eso en un primer momento. Primero, me gustaría saber qué participación tenía, número de representantes que tenía estar en esa mesa, porque es un sector que yo no llevo. Llevo sector sanitario y sociosanitario. Y luego, ¿a qué te refieres? Pues creo que era el tercer sindicato de la empresa. ¿A qué te refieres? Sí, pero número de votos, te quiero decir que es lo importante. No es lo mismo participar en una mesa con 2 que con 10. Sí. Al final, ¿vale? Yo mi voto a favor o en contra puede no ser determinante para que excluyan a CNT de una mesa. Y segundo, ¿entiendes por excluir a CNT de una mesa? Me explico, que no os dejaran ni siquiera participar y os excluyeran totalmente de las negociaciones, o que se os exigirá, como dice la normativa, participar con voz pero sin voto. Perdona, sin querer quitar importancia a este caso en concreto, ¿podemos utilizarlo como para luego sacar algo más general? Vale. Por contestar a la pregunta. No es por... Vale, no, que me ha preguntado. No, obviamente por alusiones, está claro, bueno, pero por sacar una independientemente una de que el CNT CNT fuera o no excluida, yo la actitud que me encontré en las asambleas de trabajadores, cuando se propuso desde nuestra sección sindical llevar la movilización un paso más y propusimos... Entendemos que el sector, además la empresa es una empresa con muy poca tradición huelguística, propusimos ir a una huelga indefinida intermitente, es decir, por ejemplo, parar todos los lunes para que la empresa no tuviera esa certidumbre de saber cuándo va a acabar la huelga, siendo conscientes de que no podíamos llegar a una huelga indefinida total. Por parte de los sindicatos, del resto de sindicatos, los que forman parte del comité de empresa, la respuesta que se nos dio es: no, es que tenemos que demostrar una buena fe, porque esto después lo vamos a denunciar a los juzgados y lo podemos ganar. ¿Qué ocurrió? Se desconfió en que los trabajadores y las trabajadoras de la empresa fueran a secundar esas movilizaciones, se puso todo en manos de un juez y el juez dijo que nanay. Tú sabes que los trabajadores en un porcentaje determinado pueden decidir ir a la huelga, ¿no? No necesitan ningún sindicato. Por supuesto. ¿Tú por qué no coges a hacer la sección sindical, mides la temperatura de la plantilla y dices, la sección sindical de CNT os anima a ir a la huelga? Necesito el 40% de las firmas de los trabajadores de esta empresa aquí en este documento, que lo voy a registrar, porque una huelga ilegal no vas a convocar. Por supuesto que no. Porque sabes que va todo el mundo a la calle, ¿no? Correcto. Bien, pero tienes tu mecanismo. ¿No te quieres presentar a las elecciones sindicales? Correcto. No necesitas al resto de sindicatos para que te den el beneplácito. Convocas una asamblea en tu centro de trabajo y dices, yo, compañeros, os llamo a ir a la huelga. Por esto. Haces tu trabajo sindical. Pones el papelito, te lo firma el 40% de la plantilla o el 50%, lo que sea, que ahora yo ahí me pierdo, y a la huelga. ¿Por qué no lo hicisteis? ¿Por qué no lo hicisteis? La culpa siempre es del que ha sido elegido por los votos de sus compañeros y que tiene una estrategia diferente. Luego me estás hablando de un caso en concreto del cual tampoco tengo información, ni es mi sector ni yo he gestionado. Te quiero decir, al final estamos hablando de modelo sindical alternativo y me estás hablando del caso de mi empresa y de mi libro. No nos quedemos en el caso concreto. Yo al final no controlo la postura de OSTA en todas las empresas de Aragón. Yo te hablo de las líneas como sindicato que tenemos y que trasladamos a nuestras delegadas y delegados. Yo soy una asesora laboral del sindicato. Al final a mí la ejecutiva me traslada y nos hace una serie de formación y una serie de directrices y yo se lo traslado a mis delegados y a mis delegadas.
lo que me estás haciendo creo que es un poco pregunta trampa de mi empresa, ¿por qué os portasteis así? No controlo el 100% de las empresas, ¿qué tal? Existe un modelo, yo te digo la idea que tenemos de alternativo. organización. Le has recriminado al compañero que al final él hablaba como persona y tal, que no hablaba de una forma genérica, creo que estás entrando tú en lo mismo ahora mismo. Y si hablo yo de... Claro, es que si nos ponemos... Retomemos la pregunta. Tema de autocrítica al sindicalismo alternativo, si tenemos... ¿O cuál es el modelo? Si es lo suficientemente diferenciado de los que hemos estado ahora llamando, podemos estar más de acuerdo o menos, mayoritarios. Vale, yo creo que al final, si no, o sea, desde mi punto de vista, el modelo por el que se tiende ahora, el de los sindicatos mayoritarios hacia quien se oye muchísimo, la paz social y el ámbito del diálogo social, llevar la negociación ahí, está obsoleto. ¿Y cuál es la alternativa? O sea, al final la alternativa es la movilización y acercarnos a la clase trabajadora. Tenemos que ser conscientes también que el mundo laboral ha cambiado completamente, que al final los conflictos de la gran empresa con un comité de 21 que llamaban a la huelga, tenían capacidad negociadora y tal, no existe. El mercado laboral ahora se basa en pymes, empresas de multiservicios, servicios, hostelerías y tal, sectores con muy poca influencia sindical y en la que los sindicatos no han conseguido implantarse o llegar o hacer una... Como no hemos cambiado aún el chip de ese sindicalismo de empresa que ahora tiene que cambiar y ser mucho más dinámico, más flexible, no hemos acabado de llegar. El teletrabajo, oficinas pequeñas, tiendas pequeñitas, hostelería, que al final son sitios que nosotros sí que estamos creciendo mucho en representatividad y estamos llegando, pero a nivel de gente que viene a consultas. Y a nivel de nosotros coger cualquier calendario, cualquier reivindicación, por ejemplo, tema comercio, tema festivos, hacer una campaña informativa con el tema de festivos, organizarnos entre la gente de la casa y patear todos los centros comerciales. Así le llegas a la gente, saben que tienen un sindicato de referencia y tal. Al final tienes que tomar acciones y dinámicas diferentes a las que estábamos acostumbrados, de ir a la empresa a negociar el convenio colectivo, a hablar con los delegados y tal, porque la realidad laboral ha cambiado completamente. Yo puedo comentar algo, ya que mis compañeros, está claro, y están en su derecho de hablar sobre el modelo sindical de comisiones obreras, que es un modelo que está cambiando, porque evidentemente las relaciones del trabajo, el mundo del trabajo está cambiando. No, porque si no, o sea, o te reinventas o mueres, todos está clarísimo. Vamos a hacer asambleas a los centros, a hablar con los trabajadores, donde hay representación, donde no. Si hay un delegado, evidentemente tienes que hablar con el delegado, no le vas a decir, no, ¿tú quién eres fuera? No, hombre, eres tu delegado, sí. ¿vale? ¿Sabéis lo que me hubiera gustado a mí? Bueno, yo os planteo una pregunta. En el orden de problemas que tiene la clase trabajadora, ¿vosotros el primer problema en este país pondríais, en el número 1 pondríais la reforma laboral que se ha hecho? No. ¿Sería el primero? No, en absoluto. Habría otros, ¿no? Como la inflación, ¿no? El fraccionamiento que tiene a nivel interno. El poco poder que tiene la gente de la clase trabajadora, el fraccionamiento, Sí, un montón de problemas, ¿no? ¿Sabéis qué me hubiera gustado a mí? ¿Sabéis qué me hubiera gustado? Y lo intento hacer siempre, ¿eh? Me hubiera gustado que el 1 de mayo nos hubiéramos salido 5 por 6 calles, que es lo que viene pasando en los últimos... y olvidaos de Unai Sordo, de Pepe Álvarez, de los que tal y de cual. Me hubiera gustado que cada uno con su pancarta, con su mensaje, hubiéramos salido todos en la misma tal, ¿vale? Entonces, por haceros una pequeña crítica, cuando hay un 1 de mayo, que debe ser un día de reivindicación del conjunto de la clase trabajadora, de unidad sindical, vuestro lema es no a esta farsa de la reforma laboral. Muy bien, como estrategia interna, como estrategia de crecimiento, me puede parecer hasta acertado, ¿bien? Porque me diferencio, les digo que sois unos traidores y unos lameculos, que me parece muy bien, ¿eh? Que me parece muy bien, pero me hubiera gustado que no fuera el 1 de mayo. ¿Me entiendes? Pero... ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Ver, no se puede defender todos los días un modelo basado en la competitividad entre los sindicatos. El 1 de mayo es un día de reivindicación y el día 1 de mayo mi reivindicación en ese momento es esa. Acaba Darío, luego contestas Tera y luego Irene. El 1 de mayo, aunque Comisiones sea tibia, o aunque Comisiones no haya querido todo esto que hemos estado hablando antes, me hubiera gustado que hubierais salido con una pancarta que pusiera trabajador despedido, patrón colgado, ¿vale? Eso es el 1 de mayo. O inflación, control de precios, intervención, lo que sea, cada uno lo que quiera, eso es el 1 de mayo. Pero hacer el 1 de mayo, llevar como lema y como estrategia atacar a otro sindicato con la patronal y los problemas que hay en este país, hostia, a mí eso me jodió, pero no porque sea contra Comisiones, porque me gustaría que a la manifestación de Andorra
que fuimos poca gente porque está la cosa como está, hubieran venido compañeros, bueno, sí, vino una compañera de CGT, Ángeles, de ahí del Instituto de Andorra, que es una bellísima persona, me llevo genial con ella. Bueno, me llevo genial con muchísima gente de los sindicatos, pero me hubiera gustado que hubiera estado UGT, comisiones, la CGT, CNT, todos allí. Y guerra, guerra, guerra. Porque además el 1 de mayo el discurso mío en Andorra fue de guerra, guerra, guerra. Pero resulta que uno por esta calle, el otro por la otra y el otro por la otra. Y encima vosotros con el discurso de no a esta farsa de la reforma laboral. Hostia, que es el 1 de mayo. ¿Qué mensaje estamos dando a la clase trabajadora? Ya. Si nos estamos matando entre nosotros. Vale. Pero Claro, a ver, la cuestión es, no luego puedes Irene. defender los 364 días del año un modelo basado en yo negocio por todos, yo soy comisiones obreras y UGT y con mi 10% de votaciones o el 30 o lo que sea, negocio por el conjunto de la clase trabajadora. ¿Con un 10? Con el 30. ¿Con un 30? De los representantes sindicales, en torno al 30 en el Estado estaréis, 30, 35 más o menos. Ah, ¿te refieres a las mesas generales de negociación? Claro. No puedo ir de los 364 días del año con un modelo basado en la competencia sindical y pretender hacer una bandera de la unidad y de que aquí todos somos lo mismo el 1 de mayo. Eso sí que es totalmente utópico. Estamos en un modelo de competencia sindical, en la cual existe una libertad sindical, existen diferentes opciones sindicales y no puede ser que a toque de silbato se pretenda que el 1 de mayo vayamos todos detrás de comisiones Yo os he obreras y dicho UGT. que es legítimo, que considero que es legítimo por vuestra parte, pero que a mí me da pena. a ver, Irene. A mí me da pena. al final sí que es verdad, de la unión hace la fuerza, te quiero decir, pero luego la vida, lo que hablábamos antes de realidad, es mucho más complicada. Sí. Yo desde OSTA, muchas veces a nivel de cosas tan simples como son trámites simples como un preaviso de elecciones sindicales, o sea, nos los están impugnando para que no podamos meterlos. Luego, tema de manifestaciones, Pero si concentraciones y si tal, te impugnan es por algo. de hacer de forma conjunta, o sea, te cuesta muchas veces más llegar a acuerdo entre la parte social que con la propia patronal, porque aquello es un mundo. Tema manifestaciones, 1 de mayo, con distintas organizaciones, cómo nos organizamos como tal, la verdad que por suerte no me ha tocado ir nunca, pero me imagino la que se monta ahí. Entonces ahí no entro. Tema lemas, pues al final el 1 de mayo es un día de reivindicación para la clase trabajadora. Nuestra reivindicación como sindicato era no a la reforma laboral, porque no era una reforma laboral. Para nosotros, te vuelvo a repetir, que es un papel mojado, es un engaño a la clase trabajadora, porque todas las promesas que se hicieron en programas electorales, todo que se prometió y todo que se hizo, al final ha quedado en nada. Sí. O sea, estamos aprobando una serie de cosas que estamos vendiendo como la reforma laboral y el top 10 de los logros de la clase trabajadora como una cosa que en la práctica no sirve para nada. Entonces, ¿por qué no? El día del 1 de mayo, que es el día de la clase trabajadora, no vamos a salir en contra de esa No, pero reforma. por eso se pregunta un poco si lo poníais en el primer lugar de los problemas de los... Pero bueno, que me parece legítimo. Bueno, escúchame, yo a Simplemente- lo mejor como una vez cuando paso asesoría y la gente me cuenta sus problemas, a lo mejor el problema de esa persona no, pero como organización sindical entiendo que se ha formado, o sea, que se ha firmado una reforma en ámbito laboral y que tenemos que decir algo. Y que a lo mejor tiene que ser ese nuestro lema, porque somos un sindicato, aunque luego queramos influir en otros aspectos de la sociedad, pero el primero va a ir el laboral, porque es donde más participación y donde más influencia tenemos. Legitimidad tenéis toda la del mundo para... Claro, te para quiero decidir. decir, al final Pero que a mí me da es pena. una reivindicación nuestra que llevamos como bandera ¿Por y qué? el día del primario es el día del 1 de mayo es el día de sacarla. Vale, pues vamos a pasar ya hacia la recta final del debate y vamos a centrarnos más a nivel propositivo. ¿Qué tienen que hacer los sindicatos, del tamaño, del tipo que sea, ¿no? con las siglas que tengan, para hacer avanzar la organización y la conciencia de los trabajadores por sus derechos? Yo Irene. creo que al final, o sea, es un poco al hilo de lo que hemos estado hablando, yo en los años que llevo en estos lares, al final lo que hace es la información, la transparencia y el trabajo a pie de empresa. Que la gente confíe en ti, sepa que no le vas a dar la espalda y que lo que negocies no se la vas a jugar, y que tenga confianza, sobre todo confianza en los sindicatos, que seamos transparentes y que, sobre todo, pues movilicemos a la gente, tengamos capacidad para movilizar, que esta gente confíe en nosotros, que al final es lo que la gente lleva a afiliarse y a confiar en el movimiento sindical, y que tú el día de mañana convoques una movilización y la gente te responda. Al final, si todo lo desvirtuamos al diálogo social o lo sacamos del territorio, al final cada vez lo alejas más de la gente. Si la gente no participa ni se siente partícipe del problema, luego no se va a movilizar, porque no va a entender por qué él tiene que salir a la calle o perder un día de salario por una cosa que no sabe ni de qué va, y que a lo que nos demos cuenta de lo que han firmado hayan pasado como ahora 6 meses.
no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que ser más cercano y que la gente sea partícipe del sindicalismo y del conflicto. ¿Geray? Pues yo lo voy a intentar ligar un poco con la pregunta que hacía antes el compañero de cuál consideramos que es el mayor problema actualmente de la clase trabajadora. Yo creo que es el fraccionamiento. Actualmente la clase trabajadora está fraccionada por mil y una cosas, a nivel generacional, a nivel salarial, a nivel protección, a nivel de origen. Os voy a poner un ejemplo. En la Litera Mir, de 1.600 trabajadores, el 90% son de origen migrante y la patronal puede jugar ahí con te amenazo con que pierdas los papeles, te amenazo con sacarte de la legalidad vigente, básicamente. Ahí nos encontramos con un fraccionamiento entre la clase trabajadora originaria de Barbastro y la que trabaja en el matadero, con unos problemas de racismo, de exclusión social. Es decir, ahí es donde está el papel de los sindicatos, en lograr reconstruir a esa unidad de la clase obrera y construirla en sindicatos de clase, que es algo que al final puede articular no sindicatos sectoriales, no sindicatos que al final luchen solo por un fragmento concreto de la clase trabajadora, sino sindicatos de clase. Y el principal reto al final es construir en las empresas espacios de soberanía obrera de cara no solamente a hacer una lucha conservadora de intentar mantener los derechos que se ganaron en su día, porque quien hace una lucha conservadora al final está determinado a un ritmo más lento, más rápido, ir perdiendo derechos, sino conquistar nuevos derechos y con el horizonte el control obrero de la producción y el final del capitalismo. El capitalismo ya sabemos hacia dónde va, hacia un mayor neoliberalismo, más desregularización, a desregular las relaciones laborales. Lo tenemos en el ejemplo de los riders, ¿no? A los cuales se les ha intentado aplicar contratos mercantiles para ya directamente decir que no son trabajadores y desembarazarse de cualquier obligación hacia ellos. Y que además esta tarea de construir esos espacios de soberanía obrera es una tarea urgente en una coyuntura de crisis ecológica, de crisis energética, que estamos viendo cómo está afectando a Europa con el surgimiento de guerras por el control de espacios estratégicos. Es decir, es urgente organizarse, hay que sindicar, hay que sindicarse y hay que hacer una especial insistencia en superar esas barreras y ese fraccionamiento que la clase trabajadora ha visto agudizado en las últimas décadas. ¿Darío? Bueno, pues yo creo que en eso trabajamos todos, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de Litera Mit, pues por suerte ahora estos subsaharianos y esta gente, en su gran mayoría son africanos, la gran mayoría de ellos pues han dejado de tener esas cooperativas de autónomos que era un poco darse con el propio látigo a sí mismos, ahora ya se están sindicados, son trabajadores de la empresa, pasan a estar, ahí se ha hecho un trabajo sindical muy bueno, de mi sindicato y de otros sindicatos y tal. Mirad, yo sinceramente creo que el problema de los sindicatos no es solo de los sindicatos, aquí hay un problema social y es el individualismo, la pérdida de lo colectivo. Ahora mismo estamos educando en las emociones. ¿Qué es educar en las emociones? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo estás hoy? Tu opinión, hoy. Cuando la opinión tuya, te tienes que ganar el respeto de la gente que hay a tu alrededor para que valga algo. ¿Cómo se gana uno el respeto de la gente? Siendo solidario, escuchando a los demás, ayudando al que tienes al lado. Yo me encuentro una juventud alrededor nuestro que quiere ser Amancio Ortega, porque les estamos enseñando en los institutos y en los colegios que lo correcto es ser Amancio Ortega, y cuidado, y que lo pueden ser. Y les estamos enseñando a arriesgar patrimonios familiares en aventuras empresariales que fracasan el 80 y pico % de ellas, pero da igual, que si proyecto de Endesa en el instituto no sé qué, de voy a generar mi no sé qué, que proyecto del BBVA, los temarios de los institutos de empresariales, que cada vez, que da igual, en un instituto, en la ESO, que cada vez se dan más horas de esas materias, vienen debajo de la Caixa, BBVA, tal, y nadie le salta la alarma. ¿Sabéis a quién le salta la alarma? Al tonto del conserje del instituto, que no tiene ni voz ni voto en el tema, ¿vale? Quiero decir, hay una guerra de clases y hay una lucha de clases que está ahí, y que ellos, la otra parte, la tienen muy clara, y la están combatiendo y luchando desde el minuto 1 y no la han dejado de hacer, se han hecho con las editoriales. Han metido la cabeza en la educación. Y lo estamos viviendo todo con una normalidad, pero es que ya no en el instituto, es que en los colegios de primaria se trabaja el emprendimiento, que es yo, y el educar en las emociones. ¿Cómo está el niño hoy? Lo más importante es lo que pienses tú. Lo que piensa el resto del mundo te la tiene que traer al pairo. El resto del mundo es el colectivo. Es el colectivo. A nosotros, aún a mi generación, aún nos han enseñado en el colectivo. En el de, tú espérate tu turno, tú no le faltes el respeto a ese. Ahora no hables porque estamos hablando de los mayores. Te digo, oh, qué malo es el Darío. No, es que es así.
Es que no puede tener el mismo peso la opinión de un niño de 12 años que de un adulto de 30 y pico. No estoy hablando de mando de tal, tú habla cuando yo te lo diga. No, pero la sociedad, cuando van a salir de esa burbuja, no va a ser qué quieres, qué opinas, tú, yo. No, se van a dar de bruces con la realidad. Pero que los están preparando para precisamente no acercarse a un sindicato, no acercarse a una organización revolucionaria. Los están enfocando al quiero, dame, y tal. Y eso lo estamos viendo todos y no estamos haciendo nada a nadie. Y yo creo que esa guerra cultural, eso no llega pasando los últimos 3 años, eso lleva pasando desde hace mucho tiempo, eso ya lo he empezado a vivir yo, como estudiante, ¿vale? Pasa que te das cuenta cuando pasa el tiempo, ¿vale? Te das cuenta más tarde, más adelante. El último mensaje que quiero dejar es que siempre hay más cosas que nos unen a la clase trabajadora de las que nos separan. Me da igual estructuras, me da igual políticas o estrategias o tácticas, todos competimos. Pero desde luego que las condiciones de vida y nuestros problemas es lo que nos une, ahí es de donde tenemos que buscar la unidad. Yo estoy dispuesto a dejarme pelos en la gatera con todo el mundo y me los he dejado. Y donde yo estoy trabajando me los dejo. Muchas veces a costa de poner yo el pecho, porque no todo lo que digo gusta, ¿vale? Pero me da igual, yo estoy aquí para decir lo que pienso, equivocándome muchas veces, ¿eh? Intento ser respetuoso aunque sea muy vehemente, pero muchas veces me equivoco igual. Yo hago un llamamiento a la unidad, pero no de los sindicatos por arriba, hago un llamamiento a la unidad en el conflicto, en la calle, en la unidad de clase. Es lo que tenemos que recuperar, el colectivo. Nos lo están fusilando al colectivo. Estamos perdiendo la lucha de clases y la guerra cultural, yo diría ya que la cultural la hemos perdido ya. La música, el arte que consumen los jóvenes, no, en general, hay gente, cuidado, hay gente increíble, sigue habiendo gente en la juventud sí, comprometida y alternativas y tal, pero tenemos que reconocer que la tendencia general, la masa, vosotros veis lo que escuchan, lo que ven, cómo hablan. Lo estamos viendo todos y nadie hace nada. Esos son los que tienen que venir mañana al sindicato, ¿eh? Ahí aprovechando que estás hablando de la educación de los jóvenes, ¿en qué falla el sindicalismo con la juventud y cómo lo podemos solucionar? No es que no conectamos, chica, de verdad. No, yo hago esfuerzo, de verdad. Yo qué sé, yo con 16 años me quería comer el mundo y abajo el patrón y tal, yo qué sé, tío. Y tus padres eran trabajadores y tú te identificabas con la clase obrera y si querías algo te lo tenías que ganar, incluso te lo tenías que ganar en verano trabajando, o yo qué sé, ¿no? Y ahora, no sé, yo desde luego hago el esfuerzo todos los días por conectar con la juventud, pero chica, yo creo que no en tu discurso yo no pienso que sea tanto un problema de juventud como un problema de una escisión que se da en la clase trabajadora alrededor de los 90, quiero decir, las ETTs son del 94. Quien entrase al mercado laboral cuando se legalizaron las ETTs ya tiene de 45 años para arriba. Y esa gente no ha conocido un contrato indefinido, un contrato protegido, no ha peleado grandes huelgas, es decir, no es una cuestión de la juventud de ahora, es un problema que lleva ya, un problema social que lleva ya décadas. Es decir, mis padres no son muy mayores. Claro. La generación de mis padres ya no vivió la combatividad que se vivió en los años 80, no la vivieron. Y desde entonces seguimos esa misma línea. Pero no creo que haya una ruptura, como estás diciendo tú, entre la juventud de los últimos años y el periodo justo anterior. No estoy viendo que esa ruptura exista, es un proceso continuado desde por lo menos los años 90. Pues yo sí que Irene, pienso... Yo siguiendo un poco el hilo de lo que dice el compañero, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta y además, o sea, es un poco también el modelo sindical que tenemos ahora mismo instaurado, porque al final los jóvenes entramos al mercado laboral últimamente tarde y en condiciones muy precarias, en sectores multiservicios, ETTs, que a lo mejor no están tan sindicados como, llamémoslo mal llamado, el antiguo sindicalismo, o aquellos que entran en empresas grandes y tal, que a nosotros también nos ha pasado y es el descontento muchas veces de la gente joven. Tenemos sindicatos que al final negocian convenios y negocian acuerdos y el grueso de su afiliación está en las plantillas antiguas.
Entonces, al final, ellos trasladan lo que sus plantillas le dicen y nos encontramos en empresas con dobles y triples escalas salariales que al final a qué le afecta es al que entra el último. Tenemos un operario cobrando 1.800 euros por un trabajo y a lo mejor te entra un operario de 20 años te está cobrando 900 euros por el mismo trabajo o incluso más porque no tiene una adaptación de puesto, unos derechos adquiridos y unas historias. Entonces, al final, la gente, yo creo que a la vista un poco el conjunto de todo lo que estamos hablando y tal, hace que la gente joven desconfíe de los sindicatos y no le parezca un sitio atractivo para acercarse. Cogiendo un poco, ya te digo que estoy de acuerdo con los otros, cogiendo un poco de las tres cuestiones es lo que hace que la gente joven no se acerque a los sindicatos o no le parezca un sitio atractivo para combatir. Que al final yo creo que desde mi punto de vista, a nivel de lucha y de movilización, es el sitio más práctico que tenemos. Sí. Porque al final yo si quiero hacer algo por los derechos de los trabajadores me presento a delegada. Puedo negociar un convenio y mejorar las condiciones de X personas. O sea, a nivel colectivo es donde más capacidad de acción tengo. Yo ahora negociamos el convenio de la sanidad privada, se firma un buen convenio, afecta a 4.000 personas. Ostras, y es muy práctico porque al final pactas una subida de salario, una rebaja de jornada, unas mejoras en conciliación. Ostras, es una herramienta muy, muy útil un sindicato si tú quieres cambiar la sociedad. Entonces, vender no, explicarle a la gente joven que los sindicatos están para eso, que estamos para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Y como tú decías, o sea, lo siento mucho, nunca vas a ser Amancio Ortega. Eres clase trabajadora. Y al final, que tú tengas unos derechos y una calidad de vida y unas condiciones dignas y tal, depende de la lucha y de la movilización. Tuya, tuya, tuya y tuya, porque Amancio Ortega no se va a movilizar por ti. Lo que esa brecha no solo existe a nivel etario, esa brecha existe a nivel hombres-mujeres, existe a nivel nativos de origen extranjero. Esa brecha se reproduce además cuando un sindicato, por ejemplo, en cuestiones que pueden parecer neutrales y luego no lo son. Si tú pactas una subida salarial en una empresa de carácter porcentual, estás beneficiando ya estás profundizando en las diferentes escalas salariales y las firmas de carácter lineal las estás reduciendo, es decir, todo eso tiene que ver... Pero no es por eso por lo que nos acerca un joven de 18 años a un sindicato. No digo por eso en concreto, digo que hay una serie de... No, digo que aparte de la... Que aparte de la brecha de la juventud hay otras brechas. Hay otras brechas. Y que en estas brechas se profundiza cuando uno, desde su acción sindical, de forma a veces inconsciente, la acaba profundizando también. La pregunta era que por qué la juventud... Está claro que la juventud no se acerca mucho a los sindicatos, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos un poquito de acuerdo. Pero es que yo no pienso que sea una cuestión... ¿A los sindicatos o al tema, vamos a decir, a la izquierda, al tema... Cuidado. Ahora lo revolucionario dentro de la juventud es ser más de derechas que el agua fría. La derecha es verdad que ha cogido un discurso rebelde, pero es que yo no veo que haya menos acercamiento en la juventud de hoy que en la de hace 15 años a los sindicatos. Yo en mi generación, ya no a los sindicatos. Decís que no ha habido... Claro, es que simplificáis un poco. Cuando yo digo que los jóvenes ahora son diferentes, parece que ya está el cascarrabias, que los de antes molábamos y los de ahora no. No. Hay un hilo cultural que yo he compartido con la gente que tiene 30 años más que yo, de música, de cultura de calle, de comportamiento, en las relaciones, a nivel cultural. Yo, por ser un poco más positiva de tan negro que nos estás pintando el futuro, no. Cuidado, te quiero decir, muy al final buena. esto te puede durar un periodo, todo este idealismo que me estás contando, o yo quiero ser Amancio Ortega, yo quiero ser emprendedor y tal, al final el tiempo, la realidad pone a cada uno en su lugar. A todos nos habrá pasado que tenemos gente de nuestro entorno que a lo mejor en movimientos estudiantiles y en tal te dicen pues, que el movimiento sindical no sirve para nada, que esto no sirve para nada, no sé qué, y te ha tocado que han empezado en sus empresas a currar y un día te suena el teléfono. Hombre, la realidad te vuelve... Oye, es que me pasa esto, ¿qué podríamos hacer? Como se monta un comité, es que no tenemos representatividad, es que no nos pagan como convenio, es que no sé qué, le dices, no, decías que esto no valía para nada. Al final el sindicalismo es necesario. Porque es la única herramienta que tenemos para defendernos. No, y cuando venga el coco, los que van a aguantar el tipo van a ser los sindicatos. Hablando un la poco trinchera es esa. de eso, os hago otra pregunta. Sí. ¿Deben los sindicatos, hablando de ese coco, hablando un poco más allá del mundo laboral, explorar y cubrir luchas importantes también para la clase trabajadora que se escapen de lo meramente laboral? Sí. Aquí me refiero a luchas por la vivienda, pensiones, solidaridad popular, etc. ¿Yeray? Sí, yo te voy a decir que más que eso todavía, los sindicatos deben tener un programa sociopolítico que desplegar.
Es decir, si tú solamente peleas derechos laborales dentro de una empresa y no peleas las condiciones sociales que hay fuera de ella, va a ser más fácil machacar a la clase trabajadora, machacar a la plantilla, poner dobles, triples, cuádruples escalas salariales. El ejemplo del Iteramid, por ejemplo, ¿no? Si tú permites que tienes a una gran parte de la población excluida en cuanto a derechos sociales y políticos, porque no se les reconoce por su origen, y tienen que tragar con condiciones míseras, pues luego va a ser mucho más fácil que llegue el mafioso de turno, llega a un acuerdo con la DGA para plantar ahí un matadero con condiciones infrahumanas, y hay que hablar claro, condiciones, porque ahí había condiciones higiénicas, condiciones infrahumanas, y nadie de la sociedad mueva un dedo, más allá del sindicato que se meta a hacer esa lucha. Entonces, sí, no solamente tiene que haber una participación de los sindicatos en todas las luchas sociales, sino que el sindicato debe tener un programa social y político que desplegar alternativo al programa capitalista que tenemos. Tenemos que mantener la independencia, pero no ser ajenos al tema político-social. Correcto. Evidentemente. Al final nosotros lo que hacemos es plasmar condiciones de trabajo y mejorar condiciones y tal. No pueden ser solo condiciones laborales. Al final es toda la pescadilla que se muerde la cola. Yo no hago nada negociando unos salarios dignos cuando no tengo una garantía, una vivienda digna o un alquiler asumible. O sea, al final tienes que influir un poco en todo porque como he dicho antes, o sea, desde mi punto de vista, el sindicalismo es dentro de la movilización es la parte más práctica y es donde más capacidad de actuación tenemos. Entonces hay que valorar otro tipo de aspectos que no solo el laboral. Yo estoy intentando entrar en los institutos, me refiero, pero luego hay que bajar, pues, ¿qué dices? Porque este debate lo hemos tenido dentro del sindicato. ¿Qué pasa con los jóvenes? Joder, que además voy a quedar yo aquí como el pesimista, ¿qué tal? Pero joder, yo todo lo que he dicho antes lo mantengo, respecto de cómo los veo venir yo ahora y de cómo íbamos otras generaciones, ¿vale? Pero dices, hostia, ¿qué hago, no? Pues bueno, pues venga, pues vamos. Pues ya estamos haciendo cosas en institutos, de no solo darles la charla típica de al sector concreto, de te voy a explicar cómo va tu convenio. Hemos tenido charlas y les hemos explicado lo que es un sindicato, la lucha obrera, lo que es una huelga, un piquete, el por qué tienen la importancia de tal. Estamos intentando hacer ese trabajo. Y sí que me he dado cuenta, hostia, que el desconocimiento que tienen es muy grande, sobre el tema de lo que es un sindicato, para qué estamos, para qué tal. Entonces, igual los sindicatos nos tendríamos que preocupar menos de pelearnos entre nosotros, pero no digo por vosotros, también por mí, en general. Y en cuenta de ese papelito que entra al Instituto del BBVA y de la Caixa y de tal. La asignatura de formación del espíritu emprendedor. Y tal. Ahí a lo mejor tendríamos que conseguir que se metiera algún papelito que no fuera el de estos señores, ¿vale? Porque, joder, que nos los están encarando para el otro lado, ¿vale? Sí. Antes de pasar ya a la última pregunta, que sería así como las conclusiones, quería lanzar una otra que no se me pase, ¿vale? Pero también me parece importante. Ahora, también hablando que tú hablabas antes, ¿no?, de acercarse al conflicto, al territorio, ¿no?, de la importancia del territorio y de la cercanía, ¿la no dependencia negociadora de lo que ocurra en Madrid puede suponer una ventaja para las negociaciones en Aragón? Sí. O sea, ¿sería positivo un marco aragonés de relaciones laborales? Vale, por un lado, a ver, las dos preguntas. Primero, el tema de que se negocie en el territorio siempre es ventajoso. Al final, lo que hablábamos, el conflicto, cuanto más cercano es a la gente que afecta, más capacidad de movilización tienes y más capacidad tú de llegar a una buena negociación tienes. Al final, cuando se descentraliza todo, la gente, no hay información, no hay transparencia, te pones a movilizar y es prácticamente imposible. No hay más que mirar, por ejemplo, convenio dependencial el que aplican a las residencias de ancianos, ¿vale? Hay uno estatal, que es un convenio de mínimos, con unas condiciones pésimas, pese al trabajo que hacen estas trabajadoras, digo trabajadoras porque la mayoría son mujeres. Y no se cumple en el 90% de los casos. Y no se cumple en el 90% de los casos, o en territorios como País Vasco tienen un convenio que mejora con creces, pero con creces al estatal, gracias a la movilización, a la negociación en el territorio. Y luego, pese a quien le pese, al final el Estado español es un Estado plural. Entonces no es lo mismo Aragón que País Vasco, ni que Andalucía, ni que Madrid. Al final, tú no puedes pactar un convenio colectivo de aplicación a todos los territorios con las diferencias que existen entre ellos. O sea, no...
Y luego ya a nivel práctico yo de negociación de convenios y de tal, a la gente le gusta participar en sus negociaciones, le gusta estar informada y le gusta estar a lo que se hace aquí. Y luego la otra pregunta. Sí, sería positivo un marco aragonés de relaciones el marco laborales. aragonés de relaciones laborales, por supuesto, sería positivo, pero yo ahora prácticamente lo veo inviable, siendo realistas con el gobierno actual que hay en Aragón. Al final el gobierno sigue la línea del diálogo social en la que únicamente participan comisiones y UGT. En este marco de negociación, por llamarlo de alguna forma, no se está llegando a ningún acuerdo y los acuerdos que se llegan son papel mojado. Voy a ser un poco pesada con el tema porque es un poco lo que a mí me toca y de lo que soy conocedora, que es el tema, yo llevo tema sanitario y sociosanitario y llevo el sector de las residencias, ¿vale? Nos pasó, es un sector muy precario de inicio, con el COVID está ya, digamos, que un poco la bomba, porque ya era un sector precario, con el COVID se precariza mal porque las empresas se quedan sin plantillas, tema usuarios y tema tal, y explota. Y además se hace un tema público. Cuando un tema se hace público es importante. Se empieza a vender motos de que se va a cambiar la ley de ratios, que es insuficiente, de que se van a meter cláusulas sociales en los pliegos, de que tal. Todo eso se deriva del diálogo social. Pues la pandemia fue en 2020. En 2022 no ha habido nada. No hay nada. No se ha avanzado nada. Entonces, si en temas tan serios y tan precarios como este no avanzamos en nada, al final, ¿de qué sirve? Cuando un convenio, sabes que lo cierras en 6 meses. Bueno, pero esto que estás planteando, y a mí me parece muy bien, ¿Sí? a mí me despierta muchas dudas el tema del marco aragonés o no. Vamos a ver, todo depende de la circunstancia, del contexto, de quién esté en el gobierno, de cómo estén los sindicatos. Has puesto el ejemplo del País Vasco, pero es que hay que entender Sí. el mundo vasco y de dónde vienen, tema sociopolítico vasco, el empresariado vasco, que tampoco es como el del resto. No digo que sea mejor, ni mucho menos, incluso peor, pero hay mucha industria, ha sido gente que ha invertido en lo productivo. El industrial vasco típico es de producir, así como el de andaluz es de invertir y no producir, de poner pasta por ahí financiera para que le deje réditos o que me dé renta a la tierra. Vale, quiero decir, hay una industria, en el País Vasco es de las zonas fuertes industriales de España, ha habido una represión por el tema ideológico independentista muy tal, entonces hay que valorar todo en su contexto. Es cierto que en el País Vasco se dan los mejores convenios, cuidado. Bien, pero por la contexto. Yo te he puesto una comparación de un convenio decente. Un momento. Al final me estás dando la razón. Si hay tanta pluralidad, ¿por qué no hacemos un marco por territorios? Escúchame. El que haya un convenio en Madrid de mínimos no impide que en Teruel se negocie un convenio provincial. O no impide, que además lo bueno es que ese convenio de mínimos, ahora gracias a la reforma, ya no se puede ir por debajo. Que antes te ponías a negociar en muchas... convenio sectorial, que se liaban, ya sabéis lo que pasaba, llegaban en una empresa y porque quiero conseguir tal, se liaban la manta de la negociación en las empresas los delegados sindicales y al final iban a por lana y salían trasquilados con los convenios de empresa. Ahora eso ya no se puede, hay que mantener el de Madrid. Bien, luego en cada empresa se puede negociar un convenio. Hay que mantener el sectorial, no el de Madrid. Cuidado, sí, pero la base es el de Madrid, pero a ti no te impide... No tiene por qué. Bueno, Sanidad privada no tiene convenio estatal. claro, bien, Tiene provinciales. en multitud de situaciones, bien, pero el que no haya un marco autonómico de negociación colectiva propio de Aragón no impide que luego se negocien convenios y tal. Positivo podría ser, o negativo. ¿Por qué? Si ahora tú mismo me lo Pues estás diciendo, si ahora no puedes empeorar el sectorial. No, pero por los contextos dices tú, joder, es que ahora con este gobierno, claro, pues que este gobierno lo ha puesto la gente. ¿Me entiendes? Sí. Quiero decir que el marco no lo es todo. Que en Aragón podamos negociar convenios autonómicos y que no es garantía de que se vayan a dar mejores convenios. Hombre, ahora sí. Empresa por empresa, sector por sector y contexto. Pero si ahora tienes en cada momento su pero contexto. si ahora negocias por encima del sector, sí que es garantía de que vas a firmar un mejor convenio que el sectorial. Sí, pero que ya lo puedes hacer. Y luego, además, el Que ya lo puedes sectorial, hacer. yo no sé tu experiencia con los sectoriales. Yo sé que ya los lo de puedes empresa hacer. o los de sector o autonómicos, como es una negociación dinámica cercana, te citas y si no vas al SAMA, al final, un convenio lo tienes paralizado como mucho 6 meses. Pero que se puede. Y empiezas negociación. Que se pueden negociar Yo tengo convenios. sectoriales desde el 2018 y 2017 sin negociar.
Claro. sin negociar. Ahora se están negociando que dices, multitud de convenios. es una auténtica, Ahora se están es una negociando multitud auténtica de convenios. vergüenza. La cuestión Porque es se puede negociar que convenios yo creo que en la pregunta Teruel. no es tanto si en Zaragoza. sería positivo un marco o si queremos o no un marco de relaciones laborales para Aragón, sino para qué queremos ese marco de relaciones laborales. A ver, partiendo de que la patronal está organizada internacionalmente y que hay que aspirar a la organización internacional de la clase trabajadora y no caer en este juego de fronteras internas o externas de los estados. El modelo territorial que la CNT siempre ha defendido es un modelo confederal, es decir, un modelo de articular el máximo territorio posible, pero preservando la autonomía territorial y lo que tú dices, ¿no? Que negociaciones que se dan en el espacio cercano tienden a salir mejor. La pregunta es, ¿queremos un modelo territorial para Aragón, un marco propio de relaciones laborales que reproduzca las mismas dinámicas que el modelo estatal? Si reproduce las mismas dinámicas, reproducirá los mismos vicios. Que ahora mismo claro, es imposible. De la misma manera que el marco autonómico reproduce, pues que en lugar de tener una oligarquía a nivel estatal tengamos 17 oligarquías autonómicas, un marco autonómico de relaciones laborales puede acabar por reproducir el mismo tipo de negociación que se da a nivel estatal. Desde luego, a nivel utópico, o sea, a nivel práctico sí, pero que ahora mismo con el gobierno que tenemos para que se reproduzca lo mismo. No solo el gobierno, vía diálogo social, el gobierno, vía tal, el marco, para que no lo solo el quiero, o sea, es gobierno, imposible. el marco que pongas es el marco. No puedes decir, Es que no puedes- ahora quiero un marco autonómico porque gobierna. Hostia, Claro, te estoy el diciendo- marco es el pero marco. que no te estoy diciendo que lo voy a implantar. No, yo ya. te hablo lo que pienso. No puedes depender de un ¿Sabes gobierno que u quiero un otro. marco de relaciones laborales en Aragón? Sí, porque estamos en un estado plural y en cada territorio se dan A mí no me circunstancias y, importaría, y vivencias Claro, pero distintas. la cuestión es ¿para qué? ¿Para qué? Yo es ¿Lo que- aplicarías ahora en Aragón? No, pues para que sea una negociación o sea, una negociación real y que se adapte a las Pero condiciones. no solo para que sea más y- cercana. Es decir, si eso puede implicar, por ejemplo, explorar un marco en el cual haya posibilidades de profundizar en la representación sindical, permitir que los sindicatos tengan más independencia política, entonces es un marco interesante, por supuesto. Claro, es que lo permite. Claro, pero es que estamos hablando de un marco que no existe. Bueno, Entonces, claro, ¿para pero qué- me para está qué lo preguntando, queremos? Claro. de un marco que no existe, Claro, te ¿para quiero qué lo decir, queremos? entonces yo te digo lo que opino. Perdón Sí. por cortar, esa me parece súper interesante, pero nos queda poco tiempo, entonces casi que prefiero que podamos, el poco tiempo que nos queda, que nos podamos explayar cada uno en su conclusión, Vale. ¿vale? Y luego podemos aquí esta discusión fuera. ¿Les parece? Entonces, bueno, a nivel ahora primero comienzas tú, Irene, después tú, Yeray, y después tú, Darío. Hacemos al revés que como hemos empezado. Nosotros la pregunta que hacíamos, pero podéis cogerla desde donde, como vuestra conclusión, vuestro minuto de oro, como queráis de llamarlo. ¿Qué podemos esperar para el futuro o qué retos tiene el movimiento obrero? Vale, pues creo que ya ¿Puedes lo hemos... cogerlo? Sí, pero bueno, como a creo modo, que ya de, hemos a modo hablado, o sea, de cierre, de conclusión. Retos al final, yo creo que hay que reinventarse, lo que hemos estado hablando en otras preguntas y en otras opciones, al final tenemos que llegar a toda la sociedad, resultar una herramienta atractiva a la sociedad y una herramienta útil, y que la gente no piense que el sindicato al final para qué voy a ir, o voy a ir con una carta de despido porque ya me han despedido y me sale más barato que un abogado particular. No, hay que cambiar esa concienciación por medio de la educación que dice él, de visitar institutos, por medio de visitar sectores que son más precarios y por medio de cambiar nuestra acción sindical y adaptarla a los tiempos que corren. ¿Qué retos que tenemos en el movimiento obrero? Pues no perder el propio movimiento obrero ni la conciencia de clase, a mí me parece lo más importante. Al final es una cosa que está desapareciendo, es una cosa que cada vez se está diluyendo menos y que cada vez tendemos más a lo individual y dejamos lo colectivo, tanto a nivel personal como a nivel político. O sea, al final toda la propaganda, dices, de los críos con el tema de cómo me siento, cómo no sé qué, toda esta propaganda de hoy me siento feliz, hoy me siento triste, que al final dices es para volverte un que poco... es importante cómo se es sientan un los poco... críos, yo creo que lo he metido pero bien en ya- el contexto, ¿no? Pero ya Vale. a nivel entendido. adulto, ahora está de moda los carteles, hoy me Vale. siento feliz, soy la mujer que me dé la gana de ser, soy yo, todo el rato yo. Al final se está perdiendo ese colectivo. Yo creo que nosotros como organización sindical y como organización colectiva tenemos que hacer mucho esfuerzo para que esto no se pierda, porque sin esto todas las organizaciones estamos muertas. Creo que es lo que hay, sí. ¿Yeray? Pues yo creo que ahora mismo estamos en un momento, por lo menos desde el punto de vista de la CNT, de esperanza. Yo muchas veces cuando he dialogado con representantes de comisiones obreras o de UGT, o he coincidido con delegados o delegadas de UGT Comisiones Obreras, me encuentro una posición de desesperación
de desesperación ante el futuro, de no saber por dónde tirar, de un modelo sindical que se ha visto frenado, que llegó a su pico en el año 2010, en base a un sindicalismo muy de servicios, y que ahora mismo ese modelo no está logrando obtener triunfos. Pero yo ese clima de desesperación en CNT no lo he visto nunca. Al revés, he visto esperanza, un clima positivo, de crecimiento, de vamos a explorar alternativas, de vamos a ser flexibles con las tácticas. Entonces, y respecto a retos del movimiento obrero, ya hemos hablado de eso, ¿no? El superar ese fraccionamiento de la clase trabajadora, superar ese espíritu individualista que está cundiendo en la sociedad, pues a través del tema de los institutos. Por ejemplo, en CNT Teruel, en los institutos de Teruel también ha ido a dar charlas a los estudiantes. Y en definitiva eso, superar ese bloqueo y recuperar el entusiasmo como clase trabajadora, y que somos capaces de conseguir nuevas conquistas porque todavía somos capaces de ejercer nuestro principal poder, que es el de parar la producción. Y mientras eso lo podamos ejercer, podremos ganar. ¿Retos? ¿Seguir vivos? Sí, seguir vivos en lo sindical, en lo social. Estas tacitas tan majas que pone aquí Amalté odia el fascismo, que estoy totalmente de acuerdo, que esto de odiar el fascismo no se convierta en un tabú, porque se está normalizando todo este tema. Creo que es muy importante para el mundo sindical que reivindiquemos el antifascismo, la unidad de clase, que busquemos el encuentro entre todos. ¿Desesperación? No. Realismo. Yo cuando vienen curvas lo sé reconocer y las sé ver, que vienen curvas, y no me asustan las curvas. Me gustaría poder tomarlas juntos, con competitividad sana, pero no en ataques entre organizaciones sindicales, y que, ojo, que puede haber motivos para dar por un lado y por el otro y tal, pero siempre buscar la unidad. Pienso que van a venir tiempos en los que no nos va a quedar más remedio, porque claro, ahora podemos ser positivos y decir que lo que va a venir va a ser cojonudo, pero entonces te tendría que decir que no estoy de acuerdo contigo, compañero. Creo que va a venir. No es mi intención decirlo. Creo que la derecha, la extrema derecha, viene en un crecimiento continuo, que es una ideología que está entrando muy bien a la juventud, con temas por diversas razones, y el reto va a ser confrontar, frenar, cavar trinchera y ganar. Y ganar, porque hay que ganar. Porque nos vamos a ver en una situación a lo mejor de aquí a un tiempo, y a lo mejor soy pesimista, pero creo que no estoy muy lejos, de o ganar o perder. Hay países democráticos en la Unión Europea donde a los sindicalistas se les toca la puerta a las 3 de la mañana y se les dice, baja. Como pasó aquí, ¿hace cuánto, no? Eso parece que está muy lejos, ¿no? Pero está sucediendo en países de la Unión Europea, donde ser sindicalista ya es un problema, o ser del Partido Comunista es un problema, o ser anarquista es un problema, ¿no? No estamos tan lejos de eso aquí, no estamos tan lejos. Entonces, pues bueno, trabajemos por la unidad, cavar el tacón bien en el suelo, y trinchera. Y trinchera con alegría, con esperanza. Siempre hay que ir a la lucha con ganar de ganar. Yo no salgo nunca a perder, pero hay que saber reconocer bien las cosas como vienen y ser realistas. Y a partir de ahí trabajar. Y yo ojalá, pues de aquí en adelante, pues puedan ser otras dinámicas. Y ojalá podamos pues volver a esos bloques unitarios de protesta, aun con todas nuestras diferencias, y consigamos pues, que la gente se acerque un poquito más al sindicato, ¿vale? Al sindicato y a la protesta y a lo que haga falta. Pues con esa conclusión cerramos. Muchísimas gracias a los tres por participar, por todas vuestras reflexiones, y esperamos que esto sirva también para que más gente se una al sindicato, a la calle y a la protesta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Ya está? ¡Ole! Que no se la aguanta.